análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos para contarles todo lo que se viene en materia parlamentaria. Hay muchas discusiones que van a ir cobrando vuelo, van a ir tomando vuelo. Por un lado, retomar la discusión en la Comisión de Juicio Político, por supuesto, que se va a reunir la semana que viene, el tema de los alquileres y muchos otros que están ahí esperando o que sufrieron un paréntesis y que en esta segunda mitad del año seguramente se reactiven porque, bueno, esto es la intención de los diputados y las diputadas que siguen trabajando en distintos proyectos. Hola, Leo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué tal? ¿Todo Muy bien? buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás? Exactamente aquí, volviendo con la continuidad del programa de ayer. Sí, claro, sí, es cierto. Hola, Mauri, viendo claro. acá con Mauri cantando también, viendo lo que se viene en agenda parlamentaria para la próxima semana. Tiene que ver con esta convocatoria de la oposición a la ley de alquileres. Hay que ver si logran un consenso para tener un texto más o menos único y número para poder bajar. Claro. Y el oficialismo también está pensando qué agenda pone la semana que viene para trabajar en comisiones, para tratar de sacar algunos proyectos que hay en la Comisión de Presupuesto, y ya está la convocatoria para el martes a la 1 retomar la Comisión de Juicio Político. Ayer hablábamos con el diputado Pedrini y el diputado Pedrini decía que... Completo, Fred. Sí. Muy completo. ¿Querés saludar? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? No, bien, si no me bien. saludaba no podía yo No, interferir, si yo ¿no? saludé a los dos. Bueno. Por favor, no, tranquilo. Te pido que nos soseguemos todos. No, ayer le preguntamos al diputado Pedrini. El diputado Pedrini, él dice que cree que no van a ayudar a la construcción del quórum para la próxima sesión. Hablas con miembros de Frente de Todos que representan a otros sectores del interbloque, te dicen sí, es muy importante acompañar aunque sea alguno de los dictámenes y resolver esta cuestión. Por supuesto, uno ahora imagina en un escenario económico complejo, cuando muchos de los alquileres ya llevan aumentando ahora estos últimos días un 20%, que se suma con el incremento de las tarifas de servicios públicos y la disparada del dólar. Bueno, hoy por hoy alquilar es realmente una odisea, es muy complicado. Ayer le preguntaba a una persona conocida que se dedica al mercado inmobiliario y me dice, bueno, hay laburo más que nada en lo que es compra-venta, en alquileres obviamente es mucho más complejo, y hay laburo en dólares. O sea, cobrando alquileres en dólares, pagando en dólares cash. Claro. No hay personas que estén muy ajustadas a la norma, por lo tanto uno puede pensar, ¿va a haber una ley capaz de subsanar este problema o resolver este problema? Es medio pretencioso, Sí, es complicado. ¿no? También es cierto de que si uno mira el resultado electoral, por ahí ganó más la postura de la derogación. Los espacios que proponen la derogación tuvieron o sumaron más votos que los espacios que proponen mantener los rasgos de la ley actual, que en sí era una propuesta del oficialismo, pero como vos bien decís, Mele, hay sectores del oficialismo que también creen necesario que la ley actual se derogue por lo menos por un plazo y después se debata qué hacer. Me parece por eso, se va a estar un poquito complicado el panorama teniendo en cuenta las posturas electoralistas, ¿no? Pero del oficialismo, ¿quién quiere la derogación actual? Bueno, en su momento Sergio Massa lo dijo, claro. Creo que hubo un acto acá en el Molino, ¿no? Allá por fines de 2021. Sí, dijo que no había funcionado. Lo Donde que pasa es que vos cuando derogás la ley claro, actual te llevas puesto el paquete de garantías y te llevas puesto esta discriminación de ordinarias extraordinarias, que es un avance para los inquilinos y que... De expensas ordinarias, extraordinarias, sí, decís eso vos. de los abusos que había, de que se le volcaba toda la expensa sin discriminación al inquilino. El paquete de garantías, que si bien en la práctica se encarecía para algunas de esas opciones, te encarecía el alquiler, era una variable para el que no tenía una propiedad para dar como respaldo para el alquiler. Está bien, podés derogar y volver a hacerlo, pero no sin nada. También Acef, el diputado del PRO,
decía que habría que ir paralelamente a esta ley con alguna legislación sobre desalojo exprés, como para acompañar y para darle más confianza al propietario, para que ponga en el mercado su inmueble y ahí tenga una garantía de que no se le va a instalar y no va a poder sacar al inquilino si incumple. Bueno, todas estas son variables que se están manejando y seguramente en esta semana que queda se terminará de desasnar. Sí, el punto ahí es que estos puntos del proyecto, en realidad de la ley que está vigente, que son beneficiarios para el inquilino, que es cuestión garantías, cuestión depósito, también la cuestión del... Bueno, los años del contrato por ahí se discuten un poquito más. Están no solamente en el dictamen del oficialismo, sino en el dictamen de la oposición. Claro. El dictamen de la oposición mantiene esos aspectos, que son los aspectos, podemos decir, no económicos de la ley, y se mete más que nada con la cuestión de la fórmula de cálculo de la cuota, mejor dicho, del valor del alquiler. Ocurre que hay una postura dentro de Juntos por el Cambio que está prevaleciendo de que con este nivel de inflación lo mejor es que no haya ley y listo, y en tal caso haya una negociación mano a mano, porque si no nadie va a poner la propiedad en alquiler. Un poco este debate está dándose hoy mismo, inclusive en algunas reuniones privadas que hay, ¿no? Sí, y un dato, cuando Juntos por el Cambio encabeza esta movida opositora para convocar a una sesión para derogar, después de fracasar en el intento de derogación que planteó Lombardi en el principio de la última sesión, y que van por esta sesión para ir con un texto acordado, 3 días después Julio Cobos presenta un proyecto sobre ley de alquileres diciendo: queremos la derogación, pero manteniendo esto que decimos con Mauri, las garantías, el tema de las expensas diferenciadas. Entonces ya no está todo Juntos por el Cambio en la derogación lisa y llana y volver a la ley pre-2020. Sí. O sea, Es complicado hacer eso. ¿Cuál es el riesgo de hacer eso? Que al otro día aparece un contrato de alquiler caro con las condiciones, este tipo de condiciones que existían antes de la ley, como por ejemplo pedirte una garantía imposible, pedirte un depósito, esta cuestión de que el depósito después no te lo devuelven. Si empieza a regir eso, los culpables van a ser los que derogaron esos artículos. Ahí viene un poquito el encierro, claro, ¿no? o que te devuelvan el depósito al valor, 2 años después al valor del que lo pusiste, cuando la inflación claramente lo desvaloriza. Ese fue el problema de meterse a legislar una cuestión que el Congreso no puede tener control. No, y el problema es que de este tema estamos hablando ya hace 2 años, entonces en el medio de los 2 años lo que hubo es gente que iba a poner la casa a alquilar, no la puso, se la guardó. En el medio tenés el drama de los que tienen locales locales o pymes que alquilan también, o negocios que alquilan, que les viene. Hoy hablaba con un carnicero y con un panadero. Más allá del valor del precio del alquiler de la carnicería o la panadería, están pagando alrededor de 160.000 pesos de luz y 160 y pico mil de gas. Entonces tenés ahí 300 lucas en servicios y el resto además es hacerle frente a un local. Sí, Entonces, igual yo creo que nada complica más que un local hoy. Nada, pues no minimizo los costos de luz y gas, pero han estado retrasados y por ahí un comercio que aumentó la facturación los puede afrontar. Ahora, si no tenés local, no tenés comercio. Y ahí es donde por ahí viene el punto, ¿no? Si no tenés local, no tenés comercio. Si no tenés departamento en alquiler, no sabés dónde vivir. Claro. Y si esta ley de alguna manera retrasa la oferta, ahí es donde aparecen las voces que dicen hagamos algo, ¿no? Y sí. Está Gonza trabajando en vivo desde el móvil, lo saludamos. Muy buenas tardes, Meli, para vos, para los compañeros allí en piso. Nosotros, como siempre, tratando de recaudar información de lo que vendrá aquí en la Cámara de Diputados. ¿Recaudar y en el seno o del ámbito del Congreso, porque Meli. Si de recaudar se trata, yo te ayudo. No, recabar en realidad, recabar. No, porque recaudar necesitamos recaudar todo. Sí. Igual se recauda también la información en el sentido de tener las hojitas con las anotaciones todas apiladas. Yo me lo imagino, por ejemplo, en el cuartito donde el profe cantando guarda todos sus papeles, me imagino un pilón así de hojas anotando todo lo que va adjuntando de cada uno de los proyectos que estudia, por ejemplo. En una época sí, ahora desde que existe internet, aprovecho los archivos, la nube. Simplificás un poco. Simplifico un poco. Se facilitó. Menos mal. Se facilitó bastante. Hoy es poco ecológico, aparte. Con el documento Google, claro. Con el calendario. No, y la nube permite que por ahí no tenés que archivarte, lo archiva la nube. Son cosas que aparecieron hace poco, pero bueno. Claro. Evitan el papel. Exactamente. Bueno, y en el ámbito
Exacto. En el ámbito de el Congreso en general, hoy tendremos a partir de las 16, si la lluvia lo permite, pero les voy a contar qué sucede si llueve. A las 16, si ustedes quieren recordar al general San Martín, pueden observar en la explanada del Congreso de la Nación, cito, en la avenida Entre Ríos, antes de que comience a llamarse o a denominarse Callao, va a estar presentándose justamente la fanfarria militar Alto Perú, que van a estar tocando un número musical, entre ellos el himno nacional argentino, las marchas de San Lorenzo y de Malvinas, recordemos, son los números que van a estar ¿La de Malvinas hoy también? Tocando en un número musical que va a ser extraordinario. Sí, Ese la de Malvinas ese también. es el himno que más me gusta, el de Malvinas. En este caso, ¿A ustedes? es No, bonito. Me gusta el himno No, nacional ¿cuál te argentino. Me gusta la de San Sí, Lorenzo. La me de gusta San más. Lorenzo, yo Sí. esa no me la aprendí tanto, la de San Lorenzo, buena. de chica. buena, sí, La sí, de Febo Asoma. sí. Febo Asoma. San Martín para luchar en San Lorenzo. Exactamente. San Lorenzo es una ciudad, ¿no? Por ahí a veces alguien no sabe. San Lorenzo es muy linda, la parte donde fue la batalla de la Barranca sobre el Paraná. Sí. Sí, Hay un ¿cómo puerto seguía donde Febo Asoma? viaja Que la no me soja acuerdo. ahora. Estaba sumando. Lo que pasa es que muchos Sus chicos no nos pasos- dábamos cuenta que era Febo hasta entrados Sí, los últimos ilumina el años de la histórico primaria. convento. Que ilumina el histórico convento. ¿Por qué no cantás? Porque yo seguro Exacto. que con Embón sí cantás. Estoy Cuando segura. actúa, canta, todo. Estoy El segura. problema, es que, el Pero, problema claro. es que yo lo que le decía en BOM, que Sí. yo me acordaba Alta en el Cielo, porque esa la canté más La cercano Aurora. al fin de mi curso como estudiante. A mí claro, también me Aurora. hacían. Sí, Sí, alta en y el La de esa San cielo. Lorenzo cantaba. la cantaba de Que uno mucho decía más chico. azulunala. O sea, Azulunala como una palabra y- azulunala. claro. Y después, Azulunara, el color del cielo, claro. Ves, te la canto, si la sé la canto, no hay problema, pero no me la acuerdo toda la letra. ¿No? Exacto, es hermosa Y esa, la muy de- linda. sí, y Sí, la es de- así, es así. No, y Todas eso de las que, mañanas la Febo era el cantaba, sol imagínate. nos dimos cuenta como en tercero o No, cuarto grado, más o totalmente, menos. que Claro, ¿no? claro. Al principio decíamos Febo Claro. asoma Sí, como algo. Como una- si fuese un señor. Claro, Febo. un señor Febo. hizo Como una algo. palabra, ¿no? Sí, Febo, sí, una palabra. Febo Sí, asoma. y lo Claro, otro una de- palabra. parodias de la letra Sí, que sí, se sí. entiende. El de Malvinas no me acuerdo. Tras su manto de Neblina buena esa. que no la supimos debemos de olvidar, conseguir. las Malvinas Argentinas. Sopla el viento y ruge el mar. Ahí está. Perfecto. Disculpa, Sí. Gonza. Excelente. Nosotros teníamos muy los lindo actos coro, muy porque cercanos además a la está guerra, acompañado también Gonza. aquí por Claro. Cristian. Bueno, Claro. yo me Bueno, él acuerdo. prácticamente Exacto. podría haber ido casi. ¿Quién? No, pero sí nos llamaron esa mañana del 2 de abril, sí, al patio todos a la Ah, mañana. ¿en serio? Sí, ¿Contá eso? formaditos. ¿Cómo fue? Qué fuerte Y eso, sería ¿eh? quinto Qué grado, fuerte. me parece. Sí, quinto. Y sí, nos llamaron en vez de entrar a las aulas directamente. Sí. ¿Y les dijeron que el país está en guerra? Sí, tuvimos Malvinas, recuperamos las Malvinas, no sé Qué qué, locura. no sé si hubo el himno o alguna cosa. La sentiste recuperada, digamos. Sí, éramos chicos. Claro, qué que sé sí, yo, ni deben haber sabido más o No, menos. no No se habíamos- podía googlear, digamos. No, se hizo. podía googlear, algo que te llegaba por algunas revistas, Villique en Antiojito, que podías leer algo, Mm. pero... Yo siempre no. me acuerdo que mi maestra creo que era mi maestra de cuarto grado, ella cada vez que era el aniversario del 2 de abril, que antes se celebraba el 10 de junio en realidad, Sí, lloraba. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta señora que llora así? Y un día ¿Cómo así? nos contaron que el marido de ella era piloto y había muerto en la guerra de Malvinas. Entonces, a partir de ahí era como una fecha, ¿viste? Todos como se acercaban y le daban un beso especial a la maestra, qué sé yo, y era como lo más cercano que yo tenía de maestra de, sí, cuarto grado, creo, Claro. cuarto o quinto grado, no me acuerdo. Fuertísimo. Y ella nunca contó ella a sus alumnos ese episodio, pero sí era algo que se conocía y ahí se Sí. podía conocer a qué se debía su estaba angustia. bueno. Sí. Así Sí, que a ustedes pasó. los convocaron Bueno, para Nos decirles esto convocaron y todo- fue una esto que mañana estamos- distinta a la de esto todas que las estamos- mañanas. Claro, obvio. Sí. No, yo nací el año sí, de debe Malvinas. haber sido Nací inolvidable, el año de sin la duda. guerra de Malvinas. En el 82. Sí, que casi unos días después de que terminara la guerra. Claro, y- vos sos de junio. Yo soy de junio, ¿sabes cómo se acuerda? Sí, obvio. Y me acuerdo que cuando tenía 8 o 10 años, todo el mundo estaba conmovido y claro, nosotros no. Era la primera generación que no lo había vivido y por ahí Claro. había un Claro. acto y no teníamos por ahí la empatía que tenían los maestros y nos retaban. Y yo mucho. nunca me voy a Nos olvidar, retaban mucho. en el secundario tenía el profesor Rivas, que es el que falleció,
pero es el padre de hoy el director del planetario. Ajá. Luego lo supe, de casualidad. Bueno, entonces él desplegaba el mapa y decía, a ver, Fleiderman, pase. ¿Dónde están las Malvinas? Acá, profesor. Bueno, a ver, ¿de quién son las Malvinas? Y explique por qué. No, Malvinas son argentinas. Y uno pasó y dice, no, las Malvinas, dice, son de Gran Bretaña, porque las ganaron en la guerra. Que se armó. La que se armó, que Claro. si nosotros decíamos, ¿qué está diciendo este chico? Primer año, segundo año del secundario, se armó una, le dio una viaba. Bien Claro. el tipo, porque lo que quiso es explicar, bajar un mensaje, pero no es que le dio una viaba, digamos, literal, Sí. sino que lo expuso esa situación para que quede clarísimo que las Malvinas eran argentinas y explicó todo el Interesante proceso cuando hablamos con Hernán histórico. Lombardi, que es el diputado del PRO, que es presidente de la Comisión de Sí. Cultura, que nos pedía, él es presidente de la Comisión de Cultura, que nos pedía, digamos, convocaba a hacer una memoria histórica para entender de que la decisión de ir a la guerra fue un retroceso diplomático. Porque él dice, no vaya a ser cosa que en 50 años haya un monumento por haber generado una épica con una guerra que en realidad, si no se hacía, Argentina a nivel diplomático estaba muchísimo más cerca de recuperarlas que lo que está hoy, justamente por lo que dice Meli, que decía aquel docente, se perdió una guerra. Entonces, Claro. eso Claro. planteaba, interesante, ¿no? La memoria histórica es un problema en este país a veces. Se enojan algunos. Sí. Fuerte, eso. Bueno, Gonza, contanos entonces lo que va a pasar con la fanfarria. Hoy mismo va a venir la fanfarria. Sí. Sí, la fanfarria militar Alto Perú, así se denomina, va a estar ingresando por la calle Combate de los Pozos, ingresa al Congreso de la Nación, van hacia el bajo recinto, se terminan de acomodar con los instrumentos, las últimas indicaciones, y rápidamente salen del Congreso por la avenida Rivadavia. Van hacia la esquina y por la rampa, esa que une, digamos, lo que ya sería el comienzo de Callao y Rivadavia, por ahí van a ingresar hacia la explanada del Congreso de la Nación, la cual da justamente a enfrente de la Plaza de los Dos Congresos, sobre la avenida Rivadavia. Ahí van a estar justamente dando esta nota musical extraordinaria, van a desfilar obviamente y van a dar esta nota musical sobre el himno nacional argentino, la marcha de San Lorenzo y la marcha de Malvinas. En caso de que llueva, todo este desfile del cual estamos hablando se va a llevar hacia el Salón de los Pasos Perdidos, donde hoy hablábamos con Horacio, que tiene una acústica rara, en el sentido que decís, va como a retumbar todo. Bueno, les puedo asegurar que el sonido es fantástico, porque recuerdo haber visto a los estudiantes de un colegio, que en realidad dentro de su currícula era como una especie de orquesta que venía a recitar aquí a Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y precisamente vino al Congreso, hicieron un número musical dentro del Salón de los Pasos Perdidos que realmente fue extraordinario, y lo lindo que suena es inolvidable. Pero en este caso, para recordar al general San Martín, que por esto es el motivo de la cual va a estar hoy justamente la fanfarria, van a hacerlo al aire libre para que la gente pase, para que lo pueda escuchar, ¿Y si llueve? va a ser un evento extraordinario. Ojalá que la lluvia no lo arruine. Eso que te decía, van a ir justamente a Pasos Perdidos. Quedan ahí en Pasos Perdidos. Y lo que hay que... ¿Y por qué perdón, soy y no mañana? Claro. Claro, eso. Sí, bueno, eso iba a preguntar también, porque hoy no mañana, y hay Por que... sí. Claro, hay que decir que mañana se conmemora el fallecimiento del general San Martín, que es un feriado, ¿no? Mañana Un se tema conmemora. importante, el por qué el feriado es mañana, y en realidad el Pasa lunes el lunes. pasa el lunes Día no 21. laboral. ¿Por qué? Porque es uno de los feriados Claro. que son trasladables. Móviles, trasladables. De los pocos que quedaron trasladables, porque Belgrano ya Exactamente. logró que el suyo, la gente que reivindica Belgrano, logró que el 20 de junio ya quede fijo. Bueno, Belgrano no lo logró. No, Belgrano, por eso después dije Lo- inmediatamente. Lo logró. Claro. Pero hay mucha movida del ¿Qué tema, Instituto, los feriados, no? del Instituto Belgraniano, pero bueno, No sí, hablemos de feriado porque podemos tenemos un expandirnos programa sobre por delante. móviles Se pone- fijos inamovibles. No, pero es una época como para refrescarse No, de pero no feriados, termina porque- más. Te pido que Bueno, no lo hagas, después, te lo pido sobre el por final favor. del programa, si nos No queda llega, bueno, un sí, tiempo, eso sí. claro, Y tomás el programa siguiente. sí, les digamos. puedo detallar un poco cuáles son Sí. fijos, cuáles son movibles, algunos sobre proyectos todo- que hay dando vuelta para... Sobre todo de cara a esta segunda La mitad del historia de año. los feriados. De Sí. Mateico hasta acá. ¿Quedan feriados largos?
Quedan un par de estos... Les cuento, perdón, Sí. les aclaro por las dudas sí. para que no haya confusiones porque ya entré en la duda yo. Pero esto es en vigilia, en rumbo hacia lo que sería el 17 de agosto mañana. Sí. Claro. Por eso se va a realizar hoy. Lo aclaramos, que esto lo publicó Cultura Diputados y en el evento justamente vemos que dice hoy 16 horas. Sí, No, sí, sí, de hecho nadie- en el graf ahí está bien No, aclarado sí, que sí. es la vigilia. Exacto. Justamente en la previa de mañana, seguramente también mañana habrá algún acto Es alusivo que la a alguna- fanfarria suele Algún acto, después sí, 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 desfilar cerca del Palacio de San Martín. Claro. Claro, ese Cancillería. será otro evento que seguramente hará posiblemente mañana. Hoy lo hará en el ámbito, digamos, del Congreso Nacional y tendremos el placer, si la lluvia lo permite, ojalá que así sea, de que podamos disfrutar a partir de las 4 de la tarde este evento musical que va a ser más que hermoso para observar y para oír sobre todas las cosas. Sí, Gonza insiste con el tema de la lluvia porque está anunciado, Está con ganas. hay alerta, de hecho Y estamos rozando Mucho calor, los, muy pesado. estamos Sí. rozando los 30 grados y ya Mucho estaba... calor, baja presión, Sí. sí. Sí, sí. Y ya en el Gran Buenos Aires estaba granizando, señores. ¿sí? Así que les aviso porque, bueno, había distintos lugares que estaba... Bueno. Claro, es que con este calor Sí, me vino no, para es acá. imposible, lo decíamos Claro. ayer, Pero sí. bueno, estamos en lo que se encuadra dentro de la tormenta de Santa Rosa. Falta, es hacia finales de No mes. diga eso porque mi abuela Rosa se pone mal Sí, cuando falta. le No dicen me que la digas, tormenta... le Sí, hace- sí, y porque dice que no es Ella así. nació un 29 No, de ella agosto. se llama Rosa. Solamente se llama Rosa. Claro, y no, que está Santa estigmatizada. Rosa es de Lima. Que tiene una Perdón. connotación negativa, que no le digan así, que justo cae y que no siempre cae el 30. Entonces, Bueno, que, no. que dicen que la tormenta de Santa Rosa trae partos. Está también, es verdad, sí. Sí, Viste sí, que está después de la relacionada. tormenta trae partos. Te digo por las dudas, para que no sé si hay alguien Yo acá estuve, esperando familia. estuve en Lima una vez, un 29 de agosto, Mira. es feriado largo. Feriado largo por el Wow. Día de Santa Rosa de Lima. Hablando de Claro. feriados, viste como Ahí todo está, tiene que ver también con tiene todo. Por eso una me acordé, legislación no por Lima, comparada sino por la palabra Sí, internacional. igual yo creo esto más que Santa Rosa se llama calentamiento global de acá, de acá a Lima y de Lima y de vuelta, ¿no? O sea, Sí. porque que tengamos 30 grados en pleno agosto es como delirante. Sí, totalmente. Bueno, Gonza, anda tomando lugar ahí para poder tener una posición privilegiada. Sí. No me refiero Sí. a la fanfarra, digo, me refiero al restaurante. Que tomes un lugar privilegiado para poder sí, claro. entrarle algo. Sí. A eso Sí, me sí. refería. Tal cual, más tal que cual. nada. Vamos a ver. Después, Vamos- si de vamos paso cerca. viene Vamos a por acompañado ello. con Claro. un himno espectacular. Totalmente, mejor, sí, Sí. la marchita de Malvinas. Pero Claro, ten en cuenta, no totalmente. está para locro la temperatura. No, yo pasé por el comedor No, ahí donde no, está no. Gonza y el Realmente primer está plato muy era, pesado, porque muy no me pesado. detuve, pero vi el primer plato era milanesa con papas. Bueno, aprovechá porque el kilo de milanesa subió. Acá está subiendo la carne, muchísimo. sí, así que bueno, sí que aproveche. Sí, métele, Sí, sí. Gonza. Métele con la milanga. Vamos. Poné el aprovechar, limoncito a la vamos a milanga y Qué dale. rico, sí, mandale. Bueno, Gonza, saluditos. Dale. Me inquieta mucho, Gonza hace Nos vemos, chicos. Chao, hasta luego. Hace el móvil y él hace esto y de repente es como que va saludando. Es como, viste, lo hace mucho Lilita Carrió esto también. Claro. Y ella, vos tenés el eje cámara, se llama el eje 00, ahí, ¿no? Tengo que saber, Pero, ¿no? pero de repente Lilita te hace los Kirchner y te mira para allá. Gonza te hace lo mismo. No te olvides que Claro. Lilita, si hablas acá de Lilita Carrió, no se van a acordar de la televisión, sino que es una ex diputada de muchos años. Sí, no, En eso lo Pasos tengo Perdidos, claro. Yo me refiero a... en yo me Pasos- re- No, porque yo me la acordaba en Pasos Perdidos, que hablaba con uno, con otro. Ah, que no. hacía- Yo me refiero a lo que hace estéticamente Gonza, que bueno, es como para hacer, che, salgo al aire con vos, pero... y me voy Sí, como sí. saludando Domina al la pu- escena. Claro, el No, muy público bien, que muy va bien. pasando. Una pérdida importante la de Lilita Carrió como diputada nacional. Sí, Ajá. sí. No, a veces la gente cree que la imagen televisiva Bueno, era lo ¿qué- mismo que acá. Claro. Y acá era una persona que sabía construir consensos. Sí, ¿Qué sí, haría? Mucho más de lo que todos se Una imaginan. ¿eh? excelente ¿Qué? legisladora, más allá de la idea, o uno comparta o no los proyectos, pero digo. Por ejemplo, uno de los últimos tiempos de Lilita Carrió fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la época de Macri. Sacaba todo por consenso, si no, no sacaba. Sí. ¿Qué haría Lilita Carrió en la Comisión de Juicio Político? Bueno, justamente, ella participó, fue artífice de la última experiencia de la Comisión de Juicio Político y lo que contaban acá es que le dijo a sus diputados, ustedes van y laburan. ¿No? No es que nadie quería no laburar, pero había una postura de Juntos por el Cambio interna de no participar, de hecho muchos diputados no participan, y ella fue un poco la que se impuso en esto. Haría lo que están haciendo los diputados de ella. Que se reúnen, Pablo ¿no? Oliveto,
Juan López, la representan a ella y lo que hacen es trabajar en los dictámenes. De hecho, uno de los pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti fue impulsado por Carrió en 2017 y replicado ahora por sus diputados. Siempre creyó en el funcionamiento permanente de esta comisión, cosa que yo coincido. Sí, no entiendo por qué esta comisión se reúne una vez cada 20 años, ¿no? Que de hecho, esto es lo que te estaba preguntando, se reúne ahora el martes que viene. Se reúne el martes que viene a las 13 horas para tratar la agenda que había de la semana anterior, que es la de convocar o esperar si finalmente decide asistir Marcelo Silvio D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que está citado por estos supuestos chats que hay de él con el ex vocero actual de la Corte, Silvio Robles, donde aparentemente lo que harían es generar un acuerdo para la cautelar que le dio más fondos al gobierno de la ciudad. También están citados Miguel Federico de Lorenzo, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y también Gabriel María Astarloa, que es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, lo que mal llamado habitualmente jefe de fiscales, en este último caso también, por lo que tiene que ver siempre con la causa con participación, esto es la cautelar que firmó la Corte para aumentar la coparticipación en la ciudad a partir de un litigio entre la ciudad y la nación. Lo loco es que ahora parte de ese litigio es Horacio Rodríguez Larreta, que sabemos que acaba de perder la interna y que políticamente queda debilitado en estos meses que quedan. Por lo tanto, todo esto va a tener algún correlato en esta discusión de juicio político. No digo que cambie la postura de los bloques, pero sí es cierto que hoy tienen que defender a una figura que le queda unos meses y que ya no hubiera sido distinto si fuera precandidato a presidente, ¿no? No digo que no haya que defenderlo si sos de la oposición, creo que eso va a ocurrir, pero si hubiera sido candidato a presidente hubiera sido otro tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca entonces de qué se va a ocupar la Comisión de Juicio Político el martes próximo a las 13 horas. Hay expectativa con la participación y la visita del exministro D'Alessandro, como explicaba Mauri. D'Alessandro que protagoniza uno de los expedientes o partes de los expedientes más importantes por los que pretende avanzar esta comisión, reuniendo causales para ver si puede llevar adelante juicio político contra algunos de los integrantes de la Corte, en algunos casos contra todos. D'Alessandro se ausentó en más de una oportunidad, siempre esgrimió motivos o razones personales. La última de las convocatorias y al mismo tiempo cuando se ausentó uno podía interpretar, más allá de lo que él esgrimió, que estaba vinculado a la coincidencia o no con la fecha de las elecciones. Evidentemente ahí se creía o se suponía que esa concatenación de hechos, o más que concatenación, ¿no? Digamos, juxtaposición de lo que analizara el expediente de coparticipación con las elecciones PASO podía tener un efecto negativo o alguna especie de cambio de decisión para algunos votantes. Por eso es que uno intuye que más allá de lo que las razones personales que haya esgrimido, al parecer tenía que ver con esquivar esa fecha, pasadas las elecciones, el peso, como dice Mauri, político de un posible efecto que provoque su participación o su testimonio se diluye, más aún queda diluido con los resultados de las elecciones. Lo cierto es que aparece citado en chats que mantiene con Robles, chats que fueron en su momento también observados por parte de la oposición en relación al mecanismo mediante el cual se terminan filtrando esas conversaciones. Hay un intercambio concreto donde Robles termina diciendo, bueno, espero que ahora este fallo, el de la coparticipación, se pase a llamar, se conozca como el fallo Robles. Sí. Todas las veces que se le preguntó a Robles, no sobre el contenido de los chats, sino sobre la relación o el vínculo con D'Alessandro, se amparó en dos derechos y no profundizó. Ayer, de nuevo, para citar a Pedrini, y ahora en un rato va a venir el diputado Ramiro Gutiérrez y le vamos a preguntar. Sí. Se interpreta que hubo reticencia por parte de ese testigo, se interpreta que hubo falsedad en el aporte de algunos testimonios, como por ejemplo algo muy sencillo, hay que ver qué responde D'Alessandro, es lo conocía Robles a D'Alessandro, me amparo en el artículo, pero ¿lo conocía o no lo conocía? O sea, bueno, nadie le está preguntando algo demasiado más profundo que eso. Uno de los artículos que usó para ampararse de Robles no va a poder ser usado por D'Alessandro porque tenía que ver con el reglamento interno de la justicia y D'Alessandro no integra el Poder Judicial, sí en el otro, que es el artículo 18 de la Constitución, que es el que impide obligar a alguien a declarar contra sí mismo. El problema que está teniendo hoy Robles, a partir de una nota que enviaron los diputados
a la Corte Suprema es que en el caso de declarar contra sí mismo se entiende que tiene que haber una causa abierta. Y los diputados dicen no hay una causa abierta porque fueron archivadas. La oposición dice, bueno, pero no fue sobreseído, entonces él puede considerar ahí un poquito un entuerto. El reglamento interno de la justicia, te digo que es por ahí lo más sólido que usó Robles. Algunos casos exagerados, porque eran preguntas bastante menores, infantiles casi, que le preguntaban y él no quería responder. Pero es cierto que hay un artículo del reglamento que dice que no podés ventilar lo que pasa dentro de un tribunal. Claro, por ejemplo, qué función cumple o qué hace en su Eso lo trabajo. pueden Claro, decir. explicar Eso lo podés decir, cuáles digo, son tus claramente. funciones. Claro, a qué te dedicas. Bueno, vos decías la semana pasada, ¿no? Que a no sé a quién le habías preguntado y a veces la gente como que queda un poco mal parada con el que hace eso de que trabajás, pero... O un ex compañero que me pero bueno, el punto que le preguntás a alguien en un pasillo acá, y bueno, es una cosa de confraternidad. El tema es que medio que se autodelató de alguna manera el testigo, en este caso Robles, porque al no saber decir qué hace, se puede especular cualquier cosa. Claro. Entonces, los otros funcionarios de la Corte que fueron, realmente lo que más querían era decir lo que hacían. Sí. En algunos puntos se ampararon en este acto. No es cierto que no lo usaron. Pero con en algún caso, con algunas cuestiones puntuales lo usaron, pero no para todo. No para decir, por ejemplo, qué hacen. Sí. Y después lo que no termino, ya lo había planteado, pero esto del desfase entre un testimonio y otro, porque bueno, ¿cómo? Ahora... ¿En qué sentido? Que por ahí estaba previsto que Robles y Alessandro hablaran el mismo día, vinieran acá el mismo día con una diferencia de media hora, una hora. Entonces, está bien, Robles no dijo nada, entonces no tenés mucho para contraponer o que uno se pisara con el otro. Pero esto de que por ahí te faltaba uno y lo programabas para 1 o 2 semanas después y entonces ya había hablado alguno o algún subordinado o algún superior, pasaba mucho con el tema de obras sociales, sobre todo. En eso no termina de tener una sintonía fina el Frente de Todos, el bloque del Frente de Todos que lleva adelante el juicio político, porque por allí estás condicionando o dándole ventaja a alguno de los testimonios que se vienen a dar. Sí. De todos modos, si eventualmente la comisión lo requiere, también se puede dar un careo. Claro, por eso. O sea, esa posibilidad, uno. Sí hay uno. Esa posibilidad está dada. Sí, yo entiendo lo que vos decís. Claro. Lo mismo, digamos, como ventaja y como desventaja. Digamos, se puede aprovechar lo que uno dice o la experiencia que hay o el tipo de preguntas que se le volcó a uno. Y el otro puede imaginar... En obras sociales están preguntando tal cosa. Bueno, ya voy con esa idea. Gran parte de las preguntas que le hicieron a Robles, uno puede suponer que en el mismo sentido se le consultará a Alessandro, sobre todo esta cuestión de... ¿Conocen a Maíquez? ¿Fueron al cumpleaños? ¿Cómo llegaron al cumpleaños? ¿Llegaron juntos? ¿Llegaron separados? Te chatea, tiene chat con tal. Exacto. ¿Lo tienen sus contactos del teléfono? Bueno, uno supone todo esto, debe formar parte del cuestionario. Sabremos el martes próximo, entonces a partir de las 13 horas nosotros transmitiendo eso y la misma semana donde se espera, todavía no hay una convocatoria oficial, pero se espera que haya una sesión. Bueno, es lo que se quedó pautado de la última sesión, a donde el 23 quedó fijo que iba a ser la sesión para el tema de alquileres. Por la firma de las convocatorias. Claro. La sesión del 23 habría. Sí. Ahora, no sabemos si hay consenso interno. Exacto. Vamos a compartir un tape, un tramo del programa Mundo Villa. Ahí estuvo invitado el diputado Valdés. El diputado Valdés habló concretamente, que integra el espacio del Frente de Todos, habló sobre la situación social de la Argentina. Lo escuchamos. Pepe, creo que él se ordena sacerdote en tiempos que Francisco ya sería obispo auxiliar de Buenos Aires. Y quiero, quienes hemos seguido la trayectoria del padre Pepe Di Paola, yo creo que él se vuelca, él era el cura del barrio de Cacupé. De la Villa 21. De la Villa 21, donde él trae la Virgen de Cacupé. Y casualmente fue amenazado por los narcos porque él los combatía en ese barrio, que se aprovechaban de los jóvenes niños, porque eran jóvenes niños, y en algún momento hubo que sacarlo del barrio para protegerlo fuera de la jurisdicción, ¿no? Creo que él fue a Santiago del Estero. Pero
cuando Pepe vuelve, no solo es párroco, sino que decide no solo trabajar en los barrios como trabajaba antes, sino que universalizar esa lucha en estos hogares de Cristo, de la lucha de los pibes que tienen que salir de la droga. Y escuchaba a estos chicos recuperados, ¿no? Que en cada hogar de Cristo encontraron un hogar, una familia, que es lo primero que tenés que resolver. Sí, por ¿no? Y entonces, sinceramente, esto yo creo que si el Padre Mujica y el Papa Francisco lo están viendo, estarían orgullosos. Pepe es el gran luchador en el aquí, ahora, en el todos los días de esa cultura, contra la cultura del descarte, ¿no? De luchar con que se descarten seres humanos de carne y hueso. Bueno, ahí está el diputado Valdés recogiendo la situación social, sobre todo que se vive dentro de algunos barrios. Mauri, a ver, contanos, queremos conocer acerca de este proyecto que presenta el diputado Ramiro Gutiérrez. Sí, diputado Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente de Todos, un proyecto de ley para prohibir la venta, la comercialización de órganos. Ustedes dirán, ¿pero cómo está permitida? Bueno, no está permitida, pero como ocurre muchas veces, las leyes tienen algunos flancos, algunos puntos débiles que se puede comprobar en la práctica y los diputados las revisan y las reforman. Esto, a mi modo de ver, debería ser más seguido, ¿no? El tema de revisar una ley que por ahí queda un poquito vieja y lo que haces es actualizarla para evitar que algún juez la interprete mal. En este caso, el diputado lo que hace es definir con claridad que comprar y vender órganos es un delito grave en todo sentido. O sea, cualquiera que participe de ese proceso va a ser parte de un delito y por eso propone modificar la ley de trasplante de órganos, que no es tan vieja. Creo que fue en el gobierno de Macri, Fredes, hoy que está distraído. Sí, la ley totalmente. Sí, en el gobierno de Macri había sido, sí. ¿Te acordás? ¿Estuviste ahí? Contame algo, no sé. Sí, o sea, estaba acreditado como periodista parlamentario y sí, obviamente fue uno de los temas que tratamos en ese periodo. 2018 creo que fue. Bueno, es ajustar algunos detalles, ya vamos a ver, para que esa ley de alguna manera evite malas interpretaciones. Sigamos con las placas, a ver qué se va a cambiar, qué dice el proyecto. Bueno, primero los principios rectores, o sea, el carácter de interés público. Acá saben muy bien lo que es interés público, interés público es que lo tienen que aplicar en todas las provincias, sea como sea, no es que se tiene que aplicar en algún lugar sí, en algún lugar no, hay que acceder, eso habitualmente se habla de orden público en ese caso, pero bueno, interés público para todo el país, el Sistema Nacional de Donación, Trasplante de Órganos, así se impide la intervención privada para la mercantilización, o sea, al ser de interés público no puede intervenir un privado en determinadas condiciones, como por ejemplo, entender que puede participar de algún tipo de comercio. Bueno, ¿qué pasa? Con la ley actual, como dice acá la placa, con la ley actual, solo los médicos y los auxiliares de salud podían cometer delitos. O sea, solo si la doctora Fleiderman, por ejemplo, participa de una operación de venta de órganos y yo la descubro, la puedo acusar, o el auxiliar Fredes. Pero si hay otra persona en el medio, no se puede con la ley actual. Lo que hace este proyecto es ver toda la trazabilidad de un posible negocio de venta de órganos e ir penalizando a cada uno de los posibles actores. Quiero decir algo, si hay algo que funciona bien en este país es el INCUCAI. O sea, el INCUCAI es una entidad transparente, es excepcional lo que hacen los operativos, que eso tiene que ver con todo lo autorizado en relación a la donación de órganos y también recuerden que lo que existe en nuestro país para favorecer la donación de órganos es la ley de Justina Locán, que lleva el nombre de esta nena que necesitaba un trasplante bipulmonar y cardíaco. A los 12 años no llega, lamentablemente por su condición de salud, a sobrevivir, pero le deja este deseo impregnado al padre y el padre promueve esta ley que es muy nueva y hace que todos seamos donantes salvo expresemos lo contrario. Claro. Digamos, esto para poder transparentar, porque hubo durante muchísimos años, sobre todo cuando fue el secuestro de Marita Verón, el fantasma de que las mujeres, además de secuestrarlas para ponerla en redes de trata, las secuestraban para robarles los órganos. Esto era lo que circulaba, sí. El mito urbano de la traffic blanca, ¿se acuerdan ustedes, no? Que secuestraba mujeres, especialmente
porque los órganos de las mujeres podían tener la versatilidad de ir o para cuerpos de niños o para cuerpos de otros adultos. Bueno, eso, si vos, con la legislación actual, si vos no comprobás que el médico en algún momento participa de esa venta, no podés denunciar el ilícito. ¿Qué pasa con este proyecto de Ramiro Gutiérrez? Lo que se plantea es que el ilícito también es la preparación, justo lo que estabas diciendo, el almacenaje, el transporte y el tráfico de órganos y tejidos humanos, y se penaliza también al receptor del órgano de mala fe. O sea, si alguien recibe un órgano que sabe que o tiene la intervención en lo que es el pase manos de órganos, ¿no? Digamos, para decirlo a grandes rasgos, y sabe que es de mala fe, que no es una donación que está haciendo para un implante, bueno, esa persona también puede ser penalizada con este proyecto. Con la ley actual no. A mí lo que me parece monstruoso es en qué cabeza cabe real, si no tenés una cabeza siniestra, ¿no? Pero en qué cabeza cabe que se puede hacer alrededor de un momento doloroso, porque es la muerte de una persona, ¿no? Hacer un negocio alrededor de la muerte de una persona. Se hace negocio con todo. Se hace Yo pienso negocio que se con juega todo mucho en con este la mundo. necesidad. Eso puede ser uno de los factores que influya. ¿Cuál? Que sectores pobres, vulnerables, sea un factor. Y obviamente sí, lo inescrupuloso de alguna gente. ¿No te referías, Meli, a que uno de los candidatos presidenciales planteó la posibilidad de que haya un mercado de venta de órganos? Yo decía, se hace negocio, se hacen ilícitos con todo. En este caso, lo que plantea es la posibilidad de reformar esta ley, me parece, como en el sentido contrario. No hay ningún proyecto presentado, fue una declaración que hizo en algún momento el Claro, una candidato declaración, presidencial. pero yo pienso que es parte de una payasada, porque nadie puede pensar que de verdad se puede armar. Fue antes de ganar las primarias. Hay que ver cuánto ajustan los discursos los candidatos cuando después tienen un número más alto. ¿Hay algún país? Yo le voy a preguntar, creo que viene en un rato el diputado, el autor de este proyecto, Ramiro Gutiérrez. ¿Habrá algún país que ver legislación realmente haga de esto una operación? Bueno, sin este proyecto, si bien no estaría permitido, sería por ahí posibilitado el ilícito con mayor facilidad. O sea, se podría hacer la vista gorda. Las penas que se plantean aumentan de 3 a 10 años, en caso de un profesional a 12 años, con la posibilidad de que no ejerza nunca más. De la inhabilitación. Estamos hablando, recordemos que después de 4 años es muy difícil que te den la posibilidad de cumplir domiciliaria, vas adentro. O sea que estamos hablando de penas para ya no solamente el médico y el auxiliar, sino para otros posibles partícipes del ilícito. O sea, claramente en nuestro país está legislado esto de... Que no se puede. Claro, la prohibición de la venta de órganos. Lo que hace el diputado Ramiro Gutiérrez es decir, bueno... Ampliar la legislación. Ampliemos y miremos de cerca también las payasadas que pueden otros pretender hacer. Y está muy bueno, es interesante porque, digamos, frente a las payasadas lo único que podés hacer es, bueno, ir a la Constitución y en tal caso, digamos, ser más puntillosos con el texto de una ley para que no se puedan avanzar en estas barbaridades. Y está muy bueno también que se debata en el Congreso, que es el que tiene que debatir estos temas. ¿Y dónde si con no? Todos los representantes elegidos en las elecciones, por ejemplo, también en octubre. Recordemos que en octubre tenemos una sola certeza, elegimos legisladores nacionales, 24 senadores y 130 diputados nacionales. No sabemos si va a alcanzar el número para que ese día haya un presidente, tal vez no. Si se repiten los de agosto, seguramente ¿Cómo tiene no. que ser el porcentaje para no ir a balotaje? 45 o entre 40 y 45 con 10 de diferencia. Claro. El punto es que sí, lo que es seguro es que ese día elegimos legisladores para que debatan estas cosas. Otros puntos del proyecto: se establece como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos, y se incorpora como delito la subasta física y en red de órganos, el turismo de comercialización e implante de órganos, para que no solamente sea delito extraer, sino implantar. O sea, la ley tenía por ahí un poco un vacío también para lo que era la situación del implante. Bueno, tiene, porque está vigente. Hay que ver si este proyecto de Ramiro Gutiérrez se debate. Bien. Claro. Bueno, en un rato vamos a hablar con el diputado y nos va a contar en profundidad qué es lo que sostiene este proyecto de ley. Pero yo digo, también hay muchas cosas que por ahí se pueden decir que uno tiene o un candidato tiene la pretensión de hacer. Me parece que está bueno revisar la legislación vigente y también respaldar las instituciones. Porque las instituciones, el Congreso es una y el INCUCAI es otra, trabajan con absoluta transparencia. Es por algo que cuando ustedes escuchan que se difunden algunos casos respecto de, no sé,
niños o niñas, sobre todo, que están en lista de emergencia a la espera de órganos, eso no significa que esa persona, ese niño o esa niña o ese paciente vaya a ser una prioridad solo porque los medios lo pongan en una situación de prioridad. Claro. Lo que se hace con esas campañas es concientizar y es decir, bueno, contagiar de una manera altruista a que dentro de lo posible nadie se abstenga de donar los órganos, porque hay órganos que resultan más complejos que otros. Por ejemplo, algunos tienen que guardar relación de tamaño en función de el cuerpo al que van a ser donados. Otras cosas importantes para decir es que una persona que muere y que es en un contexto de muchísimo dolor y sobre todo si es una persona joven, tiene muchísimas posibilidades de que con la donación de órganos, pueda salvarle la vida a por lo menos 7 personas. El cuerpo sin vida de una persona puede salvarle la vida a por lo menos 7 personas, o hay 7 órganos de esa persona muerta que pueden ser de manera altruista una manera de seguir viviendo en otros. De esto se trata, y cuando hablamos de donación de órganos es una situación muy dolorosa, muy delicada y muy compleja, y que lamentablemente por desinformación a lo largo de muchos años se generó un mito alrededor de qué pasaba con los órganos de las personas, y ustedes recordarán, porque hay miles de cuentos y de leyendas urbanas, el INCUCAI es un organismo sumamente responsable y transparente que, independientemente del color político que haya habido, siempre funcionó de igual manera, y ahora con una ley como la de Justina Locán, mucho más, porque hay muchos más donantes de manera natural. Es una ley que se toma del modelo de España, o sea, en España empezó a funcionar así, se toma ese modelo porque lo que había era, bueno, nada, es muy difícil en un momento de mucho dolor que vos digas, bueno, y además quiero donar los órganos. Supónganse ustedes el caso de esta nenita de solamente 11 años que fue asesinada en un contexto de robo en Lanús. Fíjate si en ese momento esa familia, con el millón de problemas que tenía por resolver, incluso intrafamiliares, van a resolver si donan tal o cual órgano de la nena. Evidentemente, de manera muy favorecedora, la ley de Justina lo que hace es, de manera automática, los órganos de esa nena, los que se salvaron, porque el hígado, por ejemplo, se lo reventaron y por eso se murió, el hígado no, pero el resto de los órganos de esa nena puede seguir viviendo, funcionando en el cuerpo de otra persona que lo necesita como única posibilidad. No, iba a decir, digo, más allá de esto del que tiene que ver con los órganos, y esta ley o este proyecto de ley que vendría, como estábamos diciendo, como una especie de amortiguador para lo que puede ser alguna iniciativa o alguna promesa de campaña de algún candidato. Estaba viendo que el 17 de julio, hace un mes, Máximo Kirchner también presenta una iniciativa que tiene que ver con el tema de aerolíneas y la venta de acciones, y que no sea tan fácil avanzar con una privatización o con una cuestión mixta en lo que tenga que ver con aerolíneas y capitales privados y capitales públicos. También presentó un proyecto en el medio de la campaña como diciendo, bueno, hay discursos diciendo que aerolíneas no va o que aerolíneas no tiene que estar más, se presenta este proyecto de ley, hay discursos hablando de la venta de órganos en campaña. El diputado Gutiérrez también está presentando este proyecto de ley. Y me parece que si la campaña sigue así y se van a estar con algunas posiciones extremas manifestándose en campaña por parte de uno o más candidatos, me parece que se vienen algunos proyectos más en esta línea. Sí, yo creo que quizás sea la agenda de septiembre, ¿no? Recordemos que hasta el 15 de septiembre creo que no empieza la campaña formalmente. Claro. Se puede hablar de todo, puede inclusive haber anuncios de gobierno, y quizás sea una agenda legislativa, la semana que viene empieza una agenda legislativa que tal vez siga con cuestiones vinculadas a la campaña política, una situación muy distinta a la de hace 4 años y a la de hace 8, pero, a la de hace 12, pero me acuerdo en el 2015 que había quedado abierto también el escenario electoral, y en septiembre hubo proyectos de ley que enviaba entonces la presidenta Cristina Kirchner que tenían que ver con la campaña, estaba abierto el escenario y se discutía. Y a mí me parece interesante sobre el texto de ley, ¿no?, que vos traías de este proyecto, ahí donde dice, bueno, ojo, porque no es que, sí, yo te vendo un pulmón y ven y firmemos acá y yo te vendo un pulmón y te lo vendo a $1.000. No, vos necesitas
una custodia de ese Claro. órgano, un operativo, el operativo que necesita por un eso, órgano claro, para poder viajar rápidamente, a veces desde una provincia a otra, con los vuelos sanitarios. O sea, realmente se dice cada barbaridad se dice. Yo digo, no creo de verdad que haya un solo argentino o argentina que pueda dimensionar qué significa esta barbaridad que algunas personas están diciendo. Bueno, pero el momento donde esas cosas se piensan y se deciden es ahora. Eso también es cierto, porque hay un debate público permanente, la gente tiene otros problemas a veces, y el momento que decide es ahora. Por lo tanto, me da la sensación de que por eso se presentan estos proyectos y se abren los debates. Sí, a veces esos operativos suponen que van, no sé, 3, 4, 5 profesionales de la salud con una heladera. O sea, antes nosotros, los noticieros, los medios de comunicación, contábamos un poco la logística que significa y el despliegue que significa que viaje un órgano. No hago otra cosa más que pensar cómo le puede caer una cosa como esta a la familia de Silvina Luna, por ejemplo. Sí, o sea, sí. como si fuese una cuestión de dinero, como si todo se redujera a una cuestión de dinero. ¿Cómo le puede caer a una chica que se está muriendo, que necesita riñones como única posibilidad de sobrevivir? ¿Cómo le puede caer esto a un enfermo renal? ¿Cómo le cae esto? Bueno, O sea, mal, como de hecho el diputado es Rodolfo horrible. Tailade Es horrible. grabó un video, dijo que él está en lista de espera y que justamente pedía por favor reconsiderar este tipo de ideas, ¿no? Que están dando Pero es es siniestro, de verdad que es siniestro. Con lo cual, bueno, me parece que dentro de lo que se puede hay que aclarar qué es la agenda digamos, constitucional, democrática, legislativa. Tampoco se puede cumplir con todas las barbaridades que uno sale a decir. Bueno, en realidad no hay que decir barbaridades, por lo tanto tendríamos que ver ahora que empiece este debate legislativo, a ver quién dice qué, a ver qué empieza cada uno. Lo bueno es que todo el mundo todos los espacios políticos tienen representantes, van a poder decir lo que piensan y se votará una ley. Para poder llevar adelante lo que sería la posibilidad de venta de órganos, hace falta derogar esta ley como está y ni hablar una modificada como propone el diputado Ramiro Gutiérrez. Llegarán los proyectos si existen y si no sabremos que habrá sido una cosa más que se dijo al aire, ¿no? Sí, lo mismo con leyes ya adquiridas, ¿no? Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, si ya... Hay algún Bueno, cuestionamiento ahí me sobre parece eso. que es más que un candidato. Creo que la mitad menos uno del recinto le gustaría derogarla. O sea, Bueno, los dos recintos. este, Y siempre entonces, van a con tener ese- si un día es la mitad más uno, lo van a hacer. O sea, No, porque- yo no creo que eso sea no creo que sea un camino fácil. Para Bueno, nada. si hay una mayoría No, pero vos me legislativa- estás simplificando, diciendo, la mitad más uno, no, nosotros tenemos derechos laborales. Bueno, pero si la mitad más uno no le gusta, no los tenés más. No funciona así. ¿O cuántas veces funciona así? Me parece No, que no, funciona más sí. así de lo que creemos porque nosotros elegimos representantes que nos representen y si tenemos una postura, en los casos de derechos laborales, y eso creo que funciona más todavía así, en el caso por ahí de leyes que tienen que ver con conciencia, quizá uno no tiene claro quiénes son los que vota, pero la realidad es que si hay una mayoría que quiere una ley, Meli, la ley sale. Sí, hay que ver Si quiere derogarse. si los llamados celestes, están para armar una ofensiva en ese sentido. Posiblemente esté el número parlamentario porque no estuvieron lejos de perder. De hecho, en el Senado se impusieron en el 2018. Pero hay que ver el escenario como tiene que ser transversal también. las prioridades. Sí, en qué momento político se puede colar el tema también. Las Sí. prioridades y a veces porque es un tema de la interrupción voluntaria del embarazo que divide a todos los bloques políticos. Sí. Entonces la realidad Sí, es que bueno, pero no podemos ir todo el tiempo, digamos, revisar las leyes que existen y leyes que fueron debatidas ampliamente. ¿Quién puede decir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue una ley que salió de la noche a la mañana? Fue una ley No, fue una ampliamente ley debatida. A mí me parece que ese Entonces tema... tampoco, digamos, si tuvo tanta multiplicidad de voces y se escucharon tantos aspectos respecto de lo importante de esa ley, no creo que sea tan fácil que con una cuestión numérica te sentás de nuevo en el Congreso y la derogás. Bueno, No me parece. Si hay una mayoría que tiene una voluntad, no quedaría otra que respetarla. A mí lo que me parece puntualmente con la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que dividió tanto los bloques políticos que en cada Sí. bloque político no hay ganas De de enfrentar otra retomar vez. ese de sangre interno que fue, por ejemplo, en 2018, cuando a veces se dividían por este tema y después tenían que dialogar por otros. Por eso no lo veo que esté en agenda, aunque en alguna plataforma se filtró alguna idea de
derogar esta ley, pero me parece que no es un tema que pueda volver fácilmente a la agenda. No. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa, nos vamos a acomodar. Ya llegó a nuestros estudios el diputado Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos para contarnos acerca de este proyecto y además, bueno, es una voz autorizada para hablar de distintos otros temas muy importantes que están sucediendo aquí en el Congreso. De hecho, él también participa y tuvo fuertes cuestionamientos con la exposición de Robles en la Comisión de Juicio Político. Hubo ahí un claro señalamiento de su reticencia, así que hay que preguntar también qué es lo que se espera para la próxima semana. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y recibimos al diputado aquí en el piso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos
son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura. Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca, para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones. Tenía hechas esas obras. Una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros, hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Miércoles, 23 horas. Acá estamos de regreso después de la pausa. Le damos la bienvenida al diputado Ramiro Gutiérrez, que está con nosotros del Espacio de Frente de Todos. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes. Trabajando con actividad legislativa, más todo el remanente de la campaña. Sí, la semana que viene se reúne juicio político, así que vamos a estar hablando en un ratito de eso. Juicio político, alquileres y actividad de las comisiones. Sí, digamos, mucha tarea por hacer, porque de eso se trata. Sí, este Congreso tiene que funcionar y bueno, esta semana que viene va a ser prueba de eso. Sí. Recién estaba nuestro compañero Mauricio presentando un proyecto de ley que tiene que ver con, bueno, una barbaridad. Para mí gusto es una calificación personal que uno escucha decir un precandidato, bueno, ahora un candidato, sobre la posibilidad de vender órganos. Sí. ¿Eso no está prohibido? La Argentina tomó una decisión hace tiempo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede vender como una lata de tomates ni es sujeto del mercado. No hay mercantilización de las personas, ni de los órganos, ni de los tejidos, ni de las células. Entonces, tomamos una fuertísima decisión esta mañana de presentar un proyecto de ley que castiga fuertemente con penas muy altas todo lo que sea comercialización y tráfico de órganos en la Argentina. Esto era una vieja idea de Sergio Massa expresada en su código en el 2015, donde él ya penaba el tráfico de órganos y materiales anatómicos. Así que en base a ese principio reformamos una excelente ley que nosotros tenemos con un sistema de donación, ablación y trasplante de órganos con el INCUCAI, un organismo que realmente trabaja muy bien, pero tomamos todo el capítulo penal de la ley y lo adaptamos a las nuevas necesidades. Hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de todos los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo, entre el 5 y el 10% de esos trasplantes, el órgano trasplantado viene del tráfico ilegal de órganos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con mi ley, de que el órgano se debe vender libremente en el mercado. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos humanos, la integralidad de la persona, la dignidad, y hay un principio de tutela donde aquella persona que a veces porque quienes trabajan detrás de estas leyes pseudo libertarias no ven el delito, nosotros sabemos que si ponemos en venta los órganos, mañana va a venir alguien, te va a secuestrar el hijo y se va a vender un riñón. Bueno, yo decía eso, ¿no? Más temprano, me acuerdo de cuando yo era chica, estaba el mito, la leyenda urbana, las traffic blancas que secuestraban especialmente mujeres, que empieza a hacerse fuerte ese mito o esa leyenda, justamente cuando se dio la desaparición de Marita Verón. Hablaban como que más allá de si las mujeres eran integradas a una red de trata, había un aprovechamiento, una especulación acerca de lo que pasaba con los cuerpos de esas mujeres, si las mataban, qué hacían con los órganos y demás. Es muy serio instalar otra vez este fantasma terrible y horrendo y macabro del tráfico de órganos. Es una cosa, pero de un mal gusto, pero yo pocas veces escuché a alguien que diga una cosa tan desagradable. Es un negocio absolutamente lucrativo. Estados Unidos tiene un caso
emblemático, un dentista, Mastromarino. El dentista decidió poner una empresa de recuperación de órganos y le iba muy bien. Entonces, cuando empezaron a investigar qué había atrás, se había asociado con las funerarias. Y cuando llevaban un cadáver para cremar, el señor había instalado un quirófano detrás de las funerarias y operaba. Y se calcula que él tenía un ingreso de $1.000 por órgano y confesó en el juicio haber intervenido sobre 1.000 cadáveres. 1.000 personas que sus familiares la entregaron para un proceso crematorio o una funeraria. Detrás de esa funeraria, que era una pantalla, había un delincuente. Una fábrica de órganos. Sí, que tomaba esos órganos y los involucraba en los trasplantes óseos, en los de rodilla, en los de válvulas aórticas. Muchos de esos materiales estaban contaminados, tenían virus de HIV, hepatitis B, y generó un daño que no se puede conmensurar. Entonces nosotros, frente a la postura de Milei de liberar la venta de órganos, nosotros hemos respondido hoy con una fuerte ley que penaliza con hasta 12 años de prisión la comercialización y el tráfico de órganos. Ahora, diputado, perdón, Mauri, ¿lo hablaron con otro bloque o por lo menos charlas informales con algún otro espacio a ver si puede avanzar, qué consenso tiene? La ley de órganos, la que crea el sistema, nosotros tenemos un sistema basado en el altruismo y la gratuidad. Alguien quiere hacer una acción para que vos puedas preservar tu vida. Entonces yo digo, después de mi desaparición de esta tierra, mis órganos van a integrar el sistema de ablación y donación. O sea, se parte del altruismo. Ese sistema es gratuito, como el consenso global, desde Paraguay a Estados Unidos. El altruismo y la gratuidad es el consenso global. Solamente en Irán se permite parte de este sistema de la comercialización de los órganos. La ley la dejamos tal cual está, pero la ley tenía un capítulo penal que estaba desactualizado. Hoy hay prácticas que el mundo condena, la Organización Mundial de la Salud condena, que hay campañas para evitar, por ejemplo, el turismo de órganos. Entonces, vienen señores muy ricos de afuera, compran un quirófano, compran los profesionales, compran la estadía y también compran un donante. ¿Y el donante quién es? Un vulnerable. Una persona que tiene una necesidad enorme, pero tiene 2 riñones o tiene 2 pulmones. Y ese señor, con todo el dinero del mundo, hace un viaje de turismo y se va con el riñón que le falta porque, por ejemplo, sobre 100.000 personas en lista de espera a Estados Unidos, cada 10 minutos ingresa un nuevo pedido de trasplante. Mirá la demanda que hay. Nosotros tenemos casi 10.000 personas en lista de espera. Tenemos 10.000 personas en lista de espera. Sí. ¿Cómo es la legislación en el resto del mundo? ¿Qué mapeo me puede hacer? Bueno, la legislación se divide en 2 partes. Un núcleo muy concentrado que va a este sistema como el que tenemos nosotros, donación y trasplante. Puede haber un gerenciamiento privado de los bancos, los lugares donde se depositan los órganos, pero con una fuerte supervisión del Estado. Pero sobre todo tejidos. Claro. Porque que después puede ser médula o... Células, tejidos y órganos. Claro. Las células son, pueden ser múltiples, pueden ser unitarias. Cuando las células se reúnen en un sistema de la misma naturaleza y con la misma finalidad, construyen un tejido. Y de ese tejido se construyen los órganos. Entonces, sí, puede haber personas que construyen un banco con fines estéticos, ¿no? Otras de reproducción asistida. ¿En algún lugar la comercialización está permitida como se propone en algunos sectores acá? Solamente yo lo he visto en mi experiencia en Irán. ¿En Irán? En Irán, donde una persona puede comprar un riñón solo para los riñones y el Estado va a intervenir para que no sea muy desigualitaria la oferta con la demanda y entonces va a intervenir con una especie de subsidio para compensar el precio y con un seguro de salud postoperatorio para el donante. Pero yo, ese sistema de que tus órganos pueda venir alguien y ofertarte y valgan dinero como comprar un sachet de leche, no lo quiero en la Argentina. Pero no está en ningún lado del mundo que usted sepa. No. Solo en Irán. Y en la cabeza de Milei, que dijo que es una nueva forma de mercado. Entonces, Un todos mercado los más. órganos de tu hijo, de tu hermano, los tuyos, pueden ser una mercancía de un nuevo mercado. Yo no lo quiero para la República Argentina,
nosotros creemos que es parte del sistema de salud y de derechos humanos ya garantizado. La extrapatrimonialidad de tu cuerpo, de tus órganos, no se pueden vender ni comprar, ni son mercancías, ni hay que mercantilizar a las personas. Y el que decida eso tiene que ir preso. Diputado, el que forma parte de una cadena para encontrar un donante, o es un intermediario para que eso suceda, y o es un traficante, o es un partícipe, o es un instigador, deben ir presos. Y eso es lo que usted agrega en el proyecto, ¿no? Claro. Además, existe, digamos, por si Milei no lo sabe, una cadena tan delicada, es un reloj suizo la cadena para poder trasplantar un órgano. 150 personas están involucradas en un solo trasplante. ¿De qué paparruchada habla, con todo respeto? El negocio. Una persona joven puede aportar entre 7 y 8 trasplantes. Sí. Imagínate el valor que tiene una persona joven. Entonces yo no quiero agregar un joven, un niño al mercado de las ilicitudes. No quiero que un delincuente esté esperando que salga un chico de la escuela para poder secuestrarlo, llevarlo e ingresarlo a una cadena de análisis de compatibilidad con un donante. Nosotros tenemos un número que anda dando vuelta en la Argentina, que es de aproximadamente 10.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están esas personas? La trata de personas tiene dos variantes. Es lo que decíamos. La trata de personas con fines sexuales, te captan para actividades sexuales o te captan para la explotación laboral. Bueno, ahora hay una variante. Interpol está preocupadísima por lugares de alta vulnerabilidad como África. Los están migrando, o cuando vienen los migrantes, y nosotros tenemos un fuerte problema de migración, y por supuesto son muy vulnerables, los captan y les ofrecen un trabajo, y ese trabajo no viene nunca. Lo que viene es lo que se llaman los cortadores. El cortador es el que te hace la ablación. En México le llaman los vampiros. Esto no es ciencia ficción, no. Esto existe. Sí. Esto existe de verdad. O sea, así me parece tan importante, no solo la norma, lo que ustedes están, sino hablar abiertamente de esto. En México le llaman los vampiros de órganos. Hoy el que te corta para hacer una ablación en cuerpo vivo o en cuerpo muerto, a veces es un médico cirujano, a veces es un médico, a veces es un veterinario, a veces es un paramédico, a veces es un estudiante de medicina y a veces es un dentista, como era Mastromarino, que fue condenado y murió en prisión. Y, diputado, hablando, porque yo lo decía recién también, ¿cómo le puede caer una postura como esta, como la de Milei, a la familia de Silvina Luna? ¿Cómo le puede caer esto al revés, a la familia de alguien que está atravesando un duelo, ¿no? Y que quiere, por altruismo, que ese ser querido que ya no está siga viviendo en otros? O sea, estamos frente a una postura que es monstruosa, es propia de un monstruo, de una persona muy, muy siniestra. Esta ley nació del dolor de las víctimas y también del altruismo de las víctimas. De entender eso que vos... Locán. Claro, esta es esa ley. Nosotros la ley no la tocamos en nada en la creación del sistema de trasplante, de ablación, de donación. Pero el capítulo penal sí lo estiramos, lo agrandamos, lo hicimos más duro. Está bien. ¿Por qué? Porque existen nuevas prácticas. Entonces, cuando sea con el concurso de 3 o más personas, porque estas son actividades compartidas, tiene una pena que lo detienen desde el momento cero. Cuando el órgano es para salir de nuestras fronteras, lo detienen desde el momento cero. Preveímos lo que se llaman las subastas en red. Hoy los pedidos aparecen en la red. Sí, en la Deep Web, Sí. Obviamente, no es que vos googleando te vas a encontrar con ofrezco retina, pero en la Deep Web donde navegan los delincuentes, bueno, pasan estas cosas. Es así. Y en el ranking, los órganos están categorizados por necesidades y por valores. Y sí, entre no es lo mismo un 10.000 y corazón 150.000 dólares. Un órgano vivo después de la ablación puede durar entre 4 y 36 horas. Hay toda una parafernalia organizativa ahí atrás, impresionante. tremenda.
Hay Ni que dolor, hablar si hay es- sufrimiento. Sí, ni que hablar si ese órgano tiene que viajar de una provincia a otra con un vuelo sanitario, con personas que realmente hacen un operativo que en serio está totalmente acompasado, ensayado, con simulacros. Es realmente para sacarse el sombrero cómo funciona el Y INCUCAI. que nos coloca a la Argentina dentro del marco de los países respetuosos de los derechos humanos. Nosotros debemos cuidar esta ley entre todos y no dejar que una idea mercantilista donde todo se compra, donde todo se vende, alguien pueda decir, trae tu riñón que yo te lo voy a comprar. No, no es macabro. Es de Sí. verdad, para mí es propio de, no sé, solo pienso que un ser humano vinculado al nazismo puede pensar una cosa así, nadie más. Sí, y hay discusiones reales. Hoy Estados Unidos que prohíbe, la ley federal prohíbe la comercialización de órganos. Ha surgido una propuesta para reducirle la pena a los presos que donen los órganos. Entonces, a cambio de la libertad, donas los órganos. Yo creo que nosotros debemos tener una postura muy sólida como país. Ya la expresamos en el 2019 y ahora en el capítulo penal, a partir de esta decisión que hemos tomado los legisladores y por un impulso, como te digo, de Sergio Massa, nosotros decidimos que este sea un delito grave, que no merezca la excarcelación, que los médicos auxiliares de justicia, de medicina que participen, nunca más puedan ejercer la profesión de médico, que todos aquellos que hacen tour para la compra de órganos, subastas en red, ahora tengan un delito específico, que sea con una fuertísima pena de hasta 12 años de prisión y que todos nos pongamos atrás de la defensa de un sistema que se basa en una decisión altruista y gratuita. Sí, que digamos, hace mucho tiempo que se viene tratando de impulsar una ley que favoreció mucho la participación de toda la comunidad en la mayor disponibilidad de órganos a través de la vida truncada de esta nena de 12 años que necesitaba como única posibilidad de sobrevida 2 pulmones y un corazón, y que con solamente 12 años tuvo un gesto increíble que se lo trasladó al padre, que fue el que motorizó la ley, ¿no? Sí, por eso nosotros decidimos intervenir en la urgencia. Ese capítulo de la ley no se toca, No, para claro. nada. Todo el sistema del INCUCAI, el trasplante es perfecto, pero nosotros queremos manifestar una voluntad. Si aparece una amenaza de que se pueda comprar o vender los órganos libremente, la respuesta del Estado argentino y de los legisladores debe ser, es un delito grave. Vos querés libertad para poder venderlo, nosotros te decimos, vendés, vas a ir preso. Diputado, Comisión de Juicio Político vuelve el martes que viene, convocada a las 13 horas. ¿Qué conclusión saca de hasta dónde se avanzó hasta ahora y qué esperamos de los nuevos testigos, ¿no? No pude estar en la reunión pasada de la Comisión de Juicio Político. No pasó nada, así que no se preocupe. Así que, bueno, se ha generado una nueva citación y vamos a tener una reunión previa para definir las líneas de esa citación. Creo que hay testigos y algún careo predispuesto. ¿Usted consideró reticente al testigo Silvio Robles? Fue el primero que habló en esa audiencia. ¿Considera que lo fue? Yo planteé que el testigo articuló 2 causales para negarse a contestar las preguntas de los diputados. Una amparada en un derecho constitucional y la otra en un reglamento interno de la Corte. Soy de los que cree que hay que preguntarle a la Corte si él está amparado en esas 2 cuestiones, levantar esa veda si así existe y que vuelva a declarar lo que la Comisión... La Constitución no se puede levantar, ¿cómo sería? ¿Perdón? El artículo 18 no se puede levantar. Pero él tiene que acreditar cuáles son las causas en las cuales está comprometido. Si él no lo hace, ¿usted lo podrían citar de vuelta? Sí, podríamos citarlo nuevamente, pero primero debería expedirse su superior, empleador, en este caso la Corte, donde él es funcionario, y decirnos si él está amparado en esas cuestiones que ha argumentado. Eso es lo que se votó, por lo menos hasta donde yo estuve. Sí, fue así. ¿Y qué tiempos tiene la justicia para expedirse sobre eso? Los tiempos de la Nosotros justicia. consultamos, la justicia responderá, espero que pronto. Sí. ¿Y Sí. qué valor tiene o qué expectativa tiene el valor del testimonio que pueda arrojar de Alessandro? ¿O creen que va a estar más alineado a lo que hizo Robles en su exposición? Hay muchos testigos que individualizaron a de Alessandro en una de las partes de los hechos denunciados. Es muy importante su testimonio y hay una prueba pendiente que se llama pericia de voz,
donde se extrae un registro de la voz de Alessandro, como si vos estuvieras hablando ahora, y un equipo de la Policía Científica Federal graba tu tono de voz, tu registro. Sí. Y ese registro, que a partir de ese momento se compara. Claro, pero a partir de ese momento es indubitado, porque un funcionario público que tomó ese registro y que da fe de que esa es tu voz la que está grabada. Se compara con otra que es indubitada, que anda en las redes o que es parte de alguna conversación. Si esas dos coinciden, podemos decir que esa voz era la de Alessandro. A partir de ahí, bueno, esa prueba podrá ser analizada. Sí, y bueno, nosotros comentábamos, como de Alessandro no es miembro de la justicia, hay uno de esos 2 artículos que él no va a poder usar para si él quisiera ampararse en algo de esto. Por lo cual puede llegar a haber mayor, no sé si predisposición, pero mayor aprovechamiento de ese testigo. Lo veremos cuando llegue, y siempre la reticencia es aquel testigo que, debiendo haber declarado, se escuda en una falsa causa para no declarar. Veremos si trae una causa y si es genuina o es una falsa causa para poder dejar sentada la reticencia. Ahora, diputado, en el proceso de juicio político llevan 7 meses, va a ser ahora, dentro de poquitos días. Digo, ¿ya hay alguna perspectiva de ir emitiendo algún dictamen o alguna resolución parcial? ¿Están manejando algún plazo como para, bueno, en diciembre hay recambio legislativo, digo? Yo creo que la presidenta de la comisión hizo muy bien en secuenciar periodos. El periodo Maqueda, a cargo de la obra social, creo que está finiquitado. Se le ofreció la posibilidad de que él viniera a explicarnos todo el material probatorio que habíamos juntado. El juez decidió no venir y no darnos su voz sobre todo lo que acá se había juntado. Ese tramo está en condiciones de ser analizado y cerrado por la comisión. Veremos qué deciden todos mis pares cuando analicemos esa opción. Diputado, usted recién decía, en términos generales, presentamos este proyecto de la prohibición de la venta de órganos y recién lo que va a pasar en el juicio político, que se vienen semanas de mucho trabajo. Sí. De hecho, este es un lugar adecuado para poder mostrar que el Congreso está para resolver los problemas de la gente. Me imagino también como un gesto para recoger un poco lo que los argentinos expresaron en las urnas, ¿no? Así es. ¿Por dónde pasa ese trabajo? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, las más urgentes es tratar de arreglar o llevar estabilidad económica. Nuestro país tiene una situación muy compleja, crónica alguna, y otras que son heredadas. Nosotros podemos hacernos cargo de todos los errores de gestión que podemos haber tenido en este gobierno y hay que hacerse cargo de eso y hay que verlo y tratar de corregirlo. Ahora, el fondo es un banco y vos le pediste plata y el fondo viene y te dice devolvémela. Y nosotros no tomamos ese crédito, que se lo hicieron tomar a la Argentina y por 100 años. Y tenemos una carga tremenda porque cuando vos abrís la puerta del Banco Central de la Argentina no hay dinero. Y tampoco ese dinero que se pidió está en un puente, está en un hospital, está en una escuela, están mejores cárceles, están mejores policías. No está. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar porque nos tocó esta Argentina y va a haber que devolver eso. Y estamos trabajando, pero nos genera muchas dificultades no tener dinero. Es cuando vos vas a tu casa y mirás si tenés alguna... ¿Dónde está ese dinero? Y ese dinero se fugó, gran parte de ese dinero se fugó y se utilizó para la especulación financiera y no para el desarrollo de este país. ¿Y cómo se puede traer de vuelta ese dinero? Y hay que generar confianza en la Argentina y hay que trabajar con lo que se tiene. En el último año nosotros pudimos hacer un gasoducto, cuando nadie pensó, ni siquiera el banco, ese que nos prestó dinero, que nos dijo la prioridad es que me la devuelvan, no que la gasten. Y nosotros dijimos, no es un gasto, es una inversión, y te vamos a poder devolver mejor a partir de tener esa nueva ventana de posibilidades para vender al mundo. Lo hicimos en tiempo récord. Como hicimos eso, hay que hacer más cosas. ¿Y el tema del blanqueo, por ejemplo, para poder traer el dinero fugado? Es una opción. Este gobierno lo implementó, el gobierno anterior lo implementó. Bueno, yo creo que hay en estas horas un montón de medidas económicas de corrección, y siempre hay que pensar que atrás de ese paquete de medidas no tiene que haber
acciones que destruyan ni la capacidad ni al más vulnerable de los argentinos. El dólar sube y baja como un tobogán porque es una elección. Y porque ahí adentro hay personas que juegan la elección. Entonces, cuando vos vas a comprar un sachet de leche, hubo un señor que te hizo subir el dólar. Ahí adentro hizo un lío bárbaro en la Argentina. Bueno, yo creo que hay que poner el ojo en esas personas, en esos capitales, en esos países a veces que juegan, que son los que están detrás de las bambalinas. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero hay una serie digamos, de interlocutores a los que uno interpreta, le habla a Sergio Massa con algunas medidas a través de este Congreso, que tiene que ver con la modificación del impuesto a las ganancias, que tiene que ver con alguna cuestión más vinculadas a una clase que digamos, no es la clase mayoritaria, ¿no? La clase mayoritaria es la clase que hoy por ahí no está registrada, que necesita realmente la contención del Estado, y del otro lado está el Fondo Monetario que dice, hasta acá, ¿no? Hay que ir al más ajuste. Entonces, de nuevo, desde las leyes, desde la discusión parlamentaria, ¿qué se puede hacer para empezar también a interpretar que hay un montón de electores que quieren confiar en un gobierno como el de Sergio Massa, pero por ahí que sienten que no fueron contenidos hasta acá? Sí, es cierto, pero si vos mirás las figuras de los que son candidatos a presidente, yo creo que el que más se parece a un presidente es Massa. En su preparación, en su capacidad, en su firmeza para pararse frente a las situaciones. Yo no quisiera estar en este barco, en esta tormenta que se mueve para todos lados, pero cada mañana Massa se levanta y se pone al frente del timón. Y el barco se mueve y vuelve al timón. Y cuando un día todos los trabajadores, como pueden ser los que están acá atrás de las cámaras o los que están en el estudio o cualquiera de los que integran esta cámara o está en su casa, salieron a trabajar y un lockout de la empresa de los colectivos los dejó durmiendo en la calle, Massa se paró enfrente de los colectivos y le dijo, ¿me pones el colectivo otra vez? ¿Y qué pasó? El colectivo volvió, juntó a la gente y se levantó la medida. Sí. Lo mismo pasó con el fondo. Lo que pasa es que estamos en el medio de una elección. Y eso debería tener reglas de cosas que no se pueden hacer. Porque yo lo vi caerse a Macri cuando también el mercado del dólar explotaba. Sí. Entonces hay que tener memoria y hay cosas que no se deben hacer porque rompen a los argentinos y la capacidad de recuperación de un pueblo. ¿Quién no debe hacer qué? Incidir en los mercados tan chiquitos como los financieros para generar terror. ¿Pero se puede? ¿Está legislado que se puede o no? No, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas de que eso no sucede. Y en este momento hay organismos de control dentro inclusive del Ministerio de Economía que trabajan en y se está trabajando en eso. Pero si tuviéramos el respaldo de todas las fuerzas políticas, el dólar estaría quietito. Y no subiría. Claro. Sí, no subiría. Estaría quieto porque habría consenso de que eso no se toca. Y que eso no se permite, por eso voltea a cualquiera. Juega contra cualquiera. Pero el daño que queda es terrible de remontar. Me cuesta imaginar un control de algo que parte siendo ilegítimo, como es el dólar paralelo. Sí, pero acá los acuerdos, si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre alguna cosa, esas cosas las podemos sostener entre todos. Si yo he visto sentar a Massa a todos los banqueros, tiene esa capacidad de sentarlo y hacer el esfuerzo. Bueno, con los frigoríficos también. Claro, bueno, pero si todos estuviéramos en esa mesa y decimos que con esto no, es un límite. Cuando dice todos, ayer hablábamos mucho con Meli y con Leo de que si uno mira el resultado de esta elección, si Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, siguen sin hablar, no hay parlamento posible y me animo a decir no hay consenso posible de nada, porque nadie tiene mayoría propia. Me dio la sensación de que vivieron todos, por ir más Juntos por el Cambio que Frente de Todos, pero vivieron todos pensando que alguno podía tener una mayoría en diciembre. Sí, nosotros tuvimos un congreso que en pandemia sacó 66 leyes. Pero fue producto de que todos entendieron que tenían que venir, aún en situaciones muy difíciles para el país. Esa es la democracia que viene. Una democracia donde uno convoca y el otro tiene que venir. Votará lo que pueda, pero la mayoría de las cosas van a requerir esa voluntad compartimentada. Ya no es más uno, son todos. ¿Habla usted con gente de Juntos por el Cambio? Yo hablo con muchos, y tengo muchas leyes firmadas con Ritondo o con otros actores como la Negra Camaño, porque cuando creo que hay una ley que es buena, yo la solidarizo. Y también me invitan a mí a formar parte de otros proyectos de ley
que cuando yo creo que son buenos, la firmo. Diputado, previo a las elecciones, otra vez ensombreció lo que era la agenda que propulsaban los distintos candidatos, los hechos terribles de inseguridad. Un hecho tremendo aquí en la plaza, aquí cerquita en el Obelisco, gracias, el asesinato brutal de esta nena de 11 años, y otra vez uno empieza a escuchar estos discursos a donde, es la vida del chorro o la vida mía, hay que salir armado, porque no se puede vivir más así, hay que reprimir porque ese pobre está viviendo del Estado y le está quitando el lugar a otro y porque no quiere trabajar. De nuevo, hay como toda una agenda vinculada a la vida del otro, o sea, exacerbando el individualismo, que a mí, es una opinión personal, me preocupa mucho discursos como ese, pero ¿cómo se da respuesta a pibes cada vez más jóvenes que están metidos en la delincuencia, crímenes cada vez más horrendos y más violentos? ¿Cómo se da respuesta a todo eso? Primero, los extremos no sirven. Son irracionales los extremos. Nosotros vamos a traer algo de cordura. Yo creo que es por los dos lugares. Sí hay que hacer la escuela, sí hay que ir a buscar al pibe, sí hay que poner asistente social, que tiene que ver que hay un corner boy, que es un chico que está sentado en la esquina. Vendiendo droga. Todavía capaz que no. Está tomando cerveza, está mirando lo que pasa. Pero cuando ya no tiene más plata para comprar la cerveza, o cuando quiere las zapatillas que tiene el otro, lo van a llamar y le va a decir: en media hora tenés la motito, tenés las zapatillas y vas a ganar mucho dinero. Entonces hay que intervenir en ese proceso, desde los dos lugares. No es un proceso solo de oferta, es un proceso de demanda. Alguien pide una sustancia que el otro va a vender. Sí, porque los que mataron a Morena también habían estado toda la noche tomando pack, o sea, también son víctimas, esos victimarios. La cocaína no se produce en la Argentina. Se puede cocinar, pero es una droga arbórea que pasó 7 fronteras para llegar acá. Sí, ahí están las fuerzas de seguridad, realmente. Y la cooperación internacional. Pero hay una cooperación interna también ahí, con las fuerzas de seguridad. Porque a veces la gente habla de narcotráfico acá como si tuviera Escobar Gaviria dando vuelta, y en realidad justamente pasan por la frontera. Sí, pasa por la frontera una parte. Otra se cocina acá, que es la más dañina, que es el Paco. Ahora yo te pregunto a vos, ¿estás en condiciones como periodista en decirme quiénes son los 10 narcotraficantes más buscados de la República Argentina? No, que no creo ni siquiera que haya grandes narcotraficantes. Bueno, Me parece que justamente hay fuerzas de seguridad. ¿Quiénes son los 10 que habría que ir a meter presos? Nosotros debemos tener pleno registro de esa situación. Y para mí, es una opinión puntual mía, nosotros tenemos un grave problema con el narcotráfico, como región y como país. Y también los tienen las provincias y los municipios, ¿no? No es solo nacional. Entonces tiene que haber una persona con nombre y apellido encargada de solucionar ese problema, que rinda cuentas cada mañana, que te diga cuántas cocinas desarmamos hoy, cuáles son los 10 tipos más buscados y cómo el Estado los está encarcelando y a dónde los puso. Es uno de los ejes de la campaña de Patricia Bullrich. ¿Qué le pareció su gestión en ese tema? A mí me parece, y te lo voy a contestar con una cifra, la única vez que en la Argentina se le preguntó a las víctimas qué estaba pasando fue en el 2017. ¿Con el Observatorio de las Víctimas? No, una encuesta que se llama Encuesta de Victimización, única en la Argentina. La hizo el INDEC con las víctimas. O sea, el INDEC que medía perfecto. Bueno, una cifra que te va... Es una radiografía de la seguridad de ese momento. Salió a encuestar a las víctimas de distintos delitos. Validó el procedimiento, la toma de la muestra. O sea, fue una muestra certificada con normas ISO. Pero espera, la muestra estaba integrada por personas que habían sido víctimas de delitos. El Ministerio de Justicia hizo esa encuesta de campo. Fue a ver a las víctimas al lugar donde las robaban, donde las lesionaban. Sí. El procedimiento para hacer esa encuesta lo controló el INDEC. Sí. O sea, estaba protocolizado. Sí. No era una encuesta que hacía la policía ni que hacía el Ministerio de Justicia por sí. Estaba regulada. En ese momento surgió este número. Para el robo de auto, camión o camioneta, en el 93,2% de los casos intermediaba un arma de fuego. Entonces, en pleno gobierno de Patricia Bullrich de la seguridad, de cada 10 casos, más de 9 te robaban el auto con armas. Entonces, este es un problema crónico, que no lo arregló la señora Bullrich,
Acá se necesita que nos juntemos todos a arreglar la seguridad y que estén sentados los 3 poderes del Estado. Porque de nada sirve que vos atrapés un vendedor de droga, lo pongas en la puerta del juzgado federal, dé la vuelta así y vuelva otra vez a vender droga antes de que vos vuelvas con el patrullero otra vez al barrio. ¿Cómo sacás esas armas del mercado? Si lo que hay es un mercado ilegal de armas. Sí, hay que ir a buscarlas a las armas. Hay una ley para eso. Usted sí, tenía un el ANMAC tiene los protocolos de destrucción de las armas, pero a las armas hay que ir a buscarlas. Es un protocolo de desarme voluntario. No, pero algo más agresivo, Sí. digo, por parte del Estado de ir a buscarla, ¿no? Yo fui del voluntario, Yo digamos. fui el interventor más joven de la policía de la provincia de Buenos Aires. Un día se rompió la policía y se decidió poner civiles a cargo, 18. Yo fui el más jovencito de todos. ¿Usted fue en 2004, 2005? 2008. Después de la maldita policía. Claro. Cuando se termina con Clopsic, la maldita policía, se cambia a un sistema de intervención civil de la fuerza. Sí. Cuando me hago cargo de la dependencia policial, que llegué a las 6 de la mañana, mi primer día de trabajo, sale el primer tercio, es decir, los policías que van a salir de rondín a cuidar a cualquier vecino a la mañana. ¿Vos eras el jefe ahí? Sí, yo era el jefe civil de la policía. Entonces ese día a la mañana yo di la primera academia junto con el comisario. Me paré al lado y le dije lo que yo quería del policía ese día. Lo que yo esperaba del policía y lo que esperaban los vecinos de ese día. Y hubo buenos resultados, porque alguien le dijo lo que tenían que hacer y esperó ese resultado. Porque cuando volvieron, yo los estaba esperando con el resultado. Entonces, si nosotros ponemos una orden de servicio a las 7 de la mañana y decimos vamos a buscar las armas, a las 10 de la noche tiene que haber una manta en el piso y tienen que estar las armas. Y hay que ir a buscarlas. ¿Va a incomodar a la gente? Sí, porque va a haber operativos, va a haber control, te van a parar, van a ver una persona en moto, la van a parar, la van a requisar. Pero yo prefiero eso antes de que ese que andaba lanchando en moto. Lanchar es cuando están a la deriva mirando dónde hay una víctima desprevenida. Entonces vos abriste la puerta de tu auto y 2 que venían lanchando y armados bajaron para llevarse tu auto. Eso yo lo tengo que ver antes de que ocurra. Claro, y sacarle el arma para que Sí. no puedan cometer con violencia. Eso requiere un gerenciamiento por lo menos de 2 partes. Uno que va a estar ahí, porque si no está cerca del lugar no puede intervenir. Y otro que va a estar mirando, que es un operador de seguridad en una cámara con un sistema dinámico, lo que hizo Massa en Tigre. Hay un centro de monitoreo, un corazón, como es el estudio, donde alguien está mirando lo que pasa acá, que estamos hablando nosotros. Entonces ese que está allá le dice, che, tené cuidado, porque ya dio 3 vueltas a la manzana un auto que me parece que es sospechoso. Paralo. Bueno, lo paran y era un vecino que no quería entrar a la casa si no daba 3 vueltas a manzana, no hay ningún problema. Pero cuando pararon en otro reporte de esa naturaleza, eran 4 personas armadas. Wow. Y bueno, entonces los pudimos sacar de circulación. Desarmamos la tormenta antes que la tormenta toque a la víctima. Se llama seguridad anticipatoria más seguridad inteligente. Es la fórmula de Massa en Tigre. Gracias por haber venido, diputado. Gracias a ustedes. Bueno, y seguimos de cerca, obviamente, como todos los días, la actividad parlamentaria. Muy amable. No, gracias a la mesa. Bueno, nos reorganizamos nosotros también porque claramente lo que se viene es lo que contábamos recién, es como lo más urgente, lo más inmediato, es la Comisión de Juicio Político. Comisión de Juicio Político, sí, a la 1 del próximo martes. La reunión número 21, creo que es, desde que comenzó, decíamos 7 meses ya llevamos, desde el 26 de enero. Así que bueno, hay que ver cómo se da la continuidad de esta reunión de la semana que viene. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a seguir contándoles porque hay más información resumida en placas con el resto de los proyectos de ley que van a seguir más allá de esta discusión de juicio político. Leo obviamente ahora nos va a contar acerca de otros proyectos. Esta semana también les contábamos acerca de algunas cuestiones que no parecieran tener demasiadas complicaciones para salir y que forman parte de la agenda parlamentaria que se viene, que tiene que ver con la ley de cuidados, que tiene que ver con las leyes vinculadas a la salud. Recién hablábamos de la cuestión de los órganos, también hablábamos del derecho a morir. Bueno, en fin, el temario es bien amplio y nosotros se lo seguimos contando. Leo. Sí, estábamos hablando, Meli, de los proyectos que están en curso aquí en la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con estas iniciativas que están ingresadas, que todavía no comenzaron a tener tratamiento en las comisiones, pero
que son proyectos en danza. La creación del Observatorio para la Convivencia Democrática, una modificación del Código Penal de la Nación que propone la diputada Mónica Lixa del Frente de Todos, justamente del Frente Renovador, el espacio al que también pertenece nuestro último invitado, y que tiene giro a las comisiones de Derechos Humanos, Legislación Penal y Presupuesto. Veamos de qué va el proyecto. El objeto es fortalecer el diálogo político y la convivencia democrática, mitigando los discursos de odio, la violencia y la intolerancia. También promover la concordia y la convivencia política y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática como órgano de ejecución y de control de todos estos objetos que mencioné previamente. Vemos en la siguiente placa lo que tiene que ver con la integración de este Consejo, que estará compuesto por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, la máxima autoridad en materia de derechos humanos de cada una de las provincias argentinas, aquí tenemos 25 personas ya, un representante de los organismos de derechos humanos, los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, lo mismo que los senadores que también integran dicha Comisión de Derechos Humanos, y un miembro representante de los sectores académicos designados por el Consejo Interuniversitario Nacional. Todas estas personas van a formar este consejo y ahora vamos a ver qué funciones van a tener. Las funciones son diseñar programas de estudio, charlas, cursos, seminarios y cualquier otra acción académica con el objeto de mitigar los discursos de odio, violencia e intolerancia, como así también promover la concordia y la convivencia política. También promover a los poderes públicos acciones en el mismo sentido en lo que tiene que ver con las funciones de este Consejo. Se agrega también que podrá convocar a las personas que hayan cometido los delitos enmarcados en el segundo y tercer párrafo del artículo 213, ya vamos a ver de qué se trata este artículo, para capacitarlos en materia de derechos humanos a fin de que ejerzan la libertad de expresión sin incurrir en los delitos que se están contemplando. También vemos en la placa siguiente que podrán describir y analizar los efectos del desarrollo de las TIC en el sistema político e institucional, con especial énfasis en discursos de odio, todo lo que tiene que ver con el negacionismo, el terrorismo de Estado, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Y también buscar desde este órgano la concordia y la convivencia política para realizar acciones de cooperación editorial produciendo publicaciones de fondo con los hallazgos de investigación y conclusiones que se vayan dando a partir de este artículo que mencionábamos. Vamos a otra cuestión, y aquí sí tenemos la modificación, y lo decíamos, el artículo 213 del Código Penal. ¿De qué se trata? Bueno, habla de lo que es la prisión de 1 mes a 1 año al que hiciere pública por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Es decir, que se está buscando a ver quiénes son estas personas, que se ha dado en los últimos tiempos. También ha sido parte de la campaña, esto de los delitos de odio, de negacionismo, de todas estas cuestiones. Bueno, aquí se busca a partir de este Consejo avanzar con esta penalidad, ya plasmado en una legislación concreta. Cuando la apología se refiere a delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio, represión ilegal, desaparición forzada de personas, o consista en negar o minimizar gravemente y o justificarlo, la pena será de 1 a 3 años. Y cuando quien la lleva adelante es un funcionario público, se incluirá la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Ha circulado mucho, y lo mencionaban también en charlas informales que teníamos con el equipo de la legisladora y de quienes están armando este programa, de esto de reivindicar los Falcon Verde o los vuelos de la muerte que se da mucho en redes sociales últimamente. Ya, bueno, con lo que decía el proyecto también, cuando es tomado por algún legislador, por algún funcionario público, obviamente esto tiene la penalidad mayor de la inhabilitación para... Claro, inclusive está penalizado en varios lugares del mundo hablar bien del nazismo, y también en Argentina creo que hay una adhesión a un tratado que hace que en Argentina tampoco pueda pasar desapercibido, no solo que no pasa desapercibido, sino que puede ser considerado delito que alguien minimice el holocausto, claro, ¿no? Exactamente, por eso se busca avanzar. Y esto se hace un poco por lo que hoy contábamos de Lombardi, que lo estamos citando mucho, al presidente de la Comisión de Cultura, que es generar memoria histórica. Claro. No es algo
inocuo la memoria histórica. Pues si nosotros no tuviéramos memoria de los próceres, por ejemplo, tampoco podríamos defender lo que hicieron. O sea, por ahí la frontera terminaría cuando a alguien se le ocurriera, digamos. Exacto. Total, no hay una historia, aparte de una ley, ¿no? Exacto. En este caso, lo mismo. Sí, sí, es importante eso que plantea Lombardi desde la Comisión de Cultura. En cuanto a, hablábamos de las penalidades, hablábamos de la incidencia que tiene este Consejo en determinarlas y en actuar para ver si se está vulnerando o no estas cuestiones, y también hay una extinción de la acción penal por este delito que tiene que ver cuando el estado del proceso por la retracción voluntaria por parte del imputado. Es decir, el imputado puede decir voluntariamente, sí, estuve mal, me equivoqué, aquí también se va a ver la forma en que lo puede plasmar, y acreditar la realización de la capacitación correspondiente. Acá se viene una capacitación para decir, bueno, sí, está bien, estuve mal y nada más. No, ahora tiene que hacer un curso, una capacitación, ver qué lo llevó a decir eso, otorgada por el Observatorio para la Convivencia Democrática, y el ofrecimiento de hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Es decir, que si puede hacerse cargo del daño que causó, el daño que generó a la persona que se lo haya generado, bueno, si tiene posibilidades, eso después lo evalúa, está en la reglamentación seguramente del proyecto, ver hasta dónde puede responder económicamente para zanjar ese daño que hizo. Vemos la siguiente. Placa, derecho a réplica, toda persona que se considere afectada, la otra contraparte, digo, recién hablábamos de quién lo propuso, ahora de quién fue afectado por las expresiones a las que hace referencia el artículo 213, emitidas en su prejuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. Tienen derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta. Es decir, por dónde salió por televisión, salió por redes sociales, tiene derecho a hacerlo por el mismo lugar. Una vez que esté de acuerdo y que se cumpla lo que decíamos en la placa anterior, para poder evitar esta pena que uno de los cargos era 1 año a 3 de prisión, pero bueno, tiene ciertos mecanismos para ser escarcelable, pero bueno. Claro, sí, menos de 3 años. Claro, es por lo menos la pena que se imputa. A ver si queda una placa más. Sí, el procedimiento del derecho a réplica, bueno, es un poco lo que veíamos en la placa anterior, contando cómo se hace efectivo. Tiene 10 días hábiles desde la difusión del dato, es decir, desde que agravia, desde que reivindica el terrorismo, el genocidio, algunas de esas cosas, tiene 10 días más del dato en la información que se considere inexacto o agravante, manifestar fehacientemente su voluntad de ejercitar el derecho a réplica, indicando sumariamente y por escrito el contenido y la extensión de la respuesta pretendida. Es decir, no puede decir, sí, me arrepiento, bueno, no, lo que dije ya está, perdón, sí, y listo. No, o sea, tiene que plasmarlo, mandar esto a esta comisión de la que hablábamos, este consejo del que hablábamos al principio, compuesto por todas esas autoridades, hacerlo fehaciente, decir cuál va a ser el contenido de su respuesta. No es alegremente dije, uy, me equivoqué, siga todo igual. Claro, claro. A ver si tenemos una placa más, creo que era la Esta última. creo que era la última, sí, totalmente muy completo el informe, lo digo yo. Sí, lo dice él mismo, es espectacular. Te felicitamos mucho, muchas Leo. gracias, La verdad que después del de feriado fue lo que mejor hiciste, de verdad. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. El de feriado realmente Qué personaje fue que único. es. Sí. Sí, estamos en las vísperas de un feriado. Estamos en la víspera de un feriado y todavía no está el otro que pide Fredes para septiembre. Sí. Por Porque en septiembre no hay feriado. Por eso, ese lo pedís vos. Yo dije lo pedías vos y Gioja. Sí, Gioja está con Sarmiento. Por el tema Claro, el Sarmiento. tema del 11 de septiembre. Claro, Sí. porque el tema es que es un prócer que tiene un día de fallecimiento, generalmente se conmemora el Día del Maestro, pero no se habla de la figura del prócer y su historia, que para eso están los feriados, por eso estuvo el Bueno, de que Güemes. también es muy cuestionado Sarmiento, yo creo. Y sí. O sea, No tiene tan buena prensa como otros. Bueno, en realidad tiene una partecita de mala prensa. Después tiene una gran buena prensa. Sí. Sí, puede ser que genere un debate, ¿no? Más, que más sí, que lo sí. menos, me parece, pero sí tiene como alguna Pero parte seguro, controvertida. obvio, entonces. obvio. Igualmente hay Fui que a la poner... casa en San Juan. Hay que Yo poner también. sí, yo no conozco la provincia de San Juan. Tenés que ir. Sí, por supuesto. Hay que poner en contexto también, bueno, primero que revisar cómo nos contaron la historia. Esto es algo de lo que también conversamos bastante nosotros. Creo que los diputados de cada una de las provincias se han encargado de actualizar un poco, bueno, incluso el feriado de Güemes, que fue el último incorporado. Es como, bueno, que injusto era que no tuviera su reconocimiento y por lo tanto su efeméride y no se repasara el valor, el aporte. Y yo creo que es cierto que Sarmiento
queda bastante ensimismado con otros próceres y con otras decisiones, y por ahí se habla, del mismo Rivadavia, se menciona cuando se habla de la Semana de Mayo, cuando se habla, pero después no hay como reconocimientos individuales, está personificado. Tenés San Martín por agosto, Belgrano y Güemes, nada más. Lo demás, soberanía nacional es un hecho histórico, pero sin ningún protagonista individual. El Día de la Soberanía Nacional, sí, es como... 25 de mayo y 9 de julio también tienen esta cosa histórica, pero son varias personas. Bueno, hablás del virreinato, por supuesto, pero... Muy complicado explicarle a un extranjero por qué festejamos la independencia 2 días. En realidad festejamos uno solo, que es el 9 de julio, pero el 25 de mayo hacemos como una previa con el primer gobierno patrio, entonces es raro, porque con muy poca diferencia lo que hacemos es festejar que nos independizamos, porque en definitiva el primer gobierno patrio también tiene una parte de independencia, aunque no lo sea. Es complejo, ¿no? Porque acá se armó un lío bárbaro, les cuento, el año pasado, no sé si lo vieron, porque empezaron a aparecer proyectos de diputados para reivindicar a los próceres locales. ¿Y qué pasa? Como era una época de mucha guerra civil en el siglo XIX, un prócer local se peleaba en una provincia con el de otra provincia. Entonces salía el de la otra provincia, y creo que fue Alejandro Finocchiaro, que era ministro de Educación, salió de una reunión creo que era la Comisión de Educación, Estado de Cultura, y dijo, bueno, basta, en esa época todo el mundo se agarraba a tiros, a cuchillazos. Si empezamos con eso, o no reconocemos a nadie o reconocemos a todos. No es fácil reconstruir la memoria histórica, tiene que haber un consenso muy grande. Y algún diputado me decía también, hablando del tema feriados, pues ando por los pasillos y me encuentro con algún diputado que siempre el tema feriados está presente. ¿Por qué? Y lo hemos hablado en algún programa aquí también. ¿Por qué el 24 de marzo y no el 30 de octubre? O el 10 de diciembre, como mucho de... No, estoy completamente de acuerdo, pero es un tema sensible. Claro, por eso tenía más sentido el festejo. Bueno, por algo se llama Día de la Memoria. Claro. No hay un festejo, es un día de recogimiento, de reflexión, de actos. Exacto. Bueno, también... Pero fue una jornada trágica. Pero por supuesto, y yo creo que así funcionan otras fechas y otra manera, de nuevo, en la que también... Lo que pasa es que el ejercicio es un poco pensar para qué sirven en efecto estas fechas especiales de conmemoraciones especiales, ni que hablar de lo que se intentó promover, que es el día de conmemoración del atentado a la AMIA, con todo lo que eso trajo aparejado, ¿no? Ahí tenés otra cosa a donde ahora resulta que Milei no sabía lo que significaba y la gravedad que había tenido el hecho y no se dio cuenta. Bueno, hay que hacerse cargo también. Claro. Hay que hacerse cargo también. Y creo que el 24 de marzo lo que te permite que vos ese es un feriado no trasladable y que es un feriado que está atado al comienzo de un capítulo nefasto de nuestra historia, es el tipo de actividades que podés llevar adelante, ¿no? Y el lugar que tienen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y las historias, y todas las actividades. Para mí eso no quita o no oscurece lo que decís vos, de por qué no celebramos la democracia y por qué... Pero por otra parte yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no la celebramos cuando tenemos que ir a votar? Sí, pero bueno, en este caso es una conmemoración de una fecha, ¿no? No, sí, está bien, pero aparte se toma un golpe de Estado, porque hubo muchos, se toma uno como el síntoma de la tragedia de los golpes de Estado que empezaron allá por 1930 y que terminaron con el peor, que de alguna manera generó el consenso democrático del 83 para que no haya... la guerra. Para que no haya... Sí, bueno, no, pero digo, el consenso democrático del 83 para que no volviera a haber un golpe. Nunca más un golpe... No hubo nunca más violencia política, por eso a veces debiera celebrarse también el Día del Nunca Más, debiera también conmemorarse esto, ¿no? El juicio a las justas, debiera conmemorarse el regreso de la democracia. ¿Cuándo poner el día feriado? Claro, ¿cuándo poner el feriado? Porque sí, también lo hablábamos en algún otro programa, San Martín y Belgrano. ¿Por qué los fallecimientos? Y la verdad nadie puede decir que mañana uno esté... Bueno, los colegios seguramente sí. Pero, perdón, pregunto nomás. ¿Es habitual recordar a un ser querido el día que muere? ¿Es habitual recordar un ser más que el día que nació? No digo el que nació, pero el día de la gesta, ponele cruce de los Andes. Yo te juro de los seres queridos, no me acuerdo cuándo se murieron, sí me acuerdo el día de sus cumpleaños. ¿Ah, sí, yo de los seres queridos no tengo exacta la fecha cuando se murieron.
No. No. ¿No? No. No, pues me parece que también No, tiene que como ver. Por ahí en el oscurecido momento eso. que se definieron esos feriados, sí era más habitual. Ah, puede Hay que ver. ser, puede ser. Estoy trayendo una experiencia Sí. personal y puede no ser lo que nos pasa a todos, obvio, son posturas. Me parece que es una Hablemos de un ser muy cercano, ¿no? Una No, persona, bueno, sí, por un supuesto. amigo de Alguien, amigos. sí, por supuesto. O sea, muy cercano que uno acompañó en el momento de la muerte, ese día por ahí te lo acordás. Bueno, el Día del Cronista de Exteriores, yo veía que es una ley también que se celebró acá hace poco, que tiene que ver con la muerte de nuestro ex compañero Gustavo Valenza, que Claro. fue hace muy poquitito. También yo veía ahí que se sacaban un par las fotitos como, yo soy cronista de exteriores, sin saber ni quién era Gustavo, ni el valor que tuvo Gustavo, ni el buen tipo que era. Un compañero que trabajaba en televisión, en Canal 26, y que perdió la vida nadando. La cultura de la selfie es una cosa. Y la cultura de la selfie muy, estúpida, muy es el Día del Cronista complicada. de Exteriores. Esperá, no, o sea, está buenísimo, ¿no? Sí, que sí, tengamos sí, sí. un día y que todos pensemos y No, pero tenés reflexionemos, que conmemorar algo y con algún, por lo menos saber por qué ese día y no otro. Sí, el día de la cultura de la selfie es tremenda. Pero está bueno, ves que es un tema que siempre da... Lo siempre llevamos da por otro contenido. lado. En el caso de Fred, lo que quiere es extender. Bueno, los ya feriados. estamos a minutos de que llegue la fanfarria del Alto Perú, porque Sí. Gonza dijo que a las 4 de la tarde Él entraban. quiere que vaya más gente a Mar del Plata. Entonces quiere... Bueno, también bienvenido sea. Ni siquiera... Bueno, chicos, muchos temas quedaron hoy en el programa, pero nosotros hasta acá llegamos. Claramente, quédense ustedes en la pantalla de TV para hacerle compañía a nuestros compañeros del análisis. Y nos reencontramos a las 2 de la tarde. A ustedes los veo el martes. Ajá, sí, nos vemos Así que, bueno, nada, simplemente despedirlos y agradecerles. Gracias. Hasta mañana. Chao. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. El tema del consenso